Colina de espadas. Utopía lejana. La 19ª noche. Notas del autor. Bueno, otra noche de trabajo. Veamos, algunas cosas de las que hablar, luego algunas cosas que destacar y luego sigamos con la historia. En primer lugar, he estado recibiendo muchas críticas sobre personas que están molestas con mis pequeños errores gramaticales. Ya sabes, cosas como it se its, cosas así. Honestamente, es una historia bastante divertida. Verás, una de mis clases este semestre es en realidad una clase de escritura técnica. Antes de comenzar a tomarla, en realidad no sabía la diferencia entre it e its. Estoy seguro de que muchos de ustedes han notado muchos más errores en mis primeros capítulos que en los últimos. Pueden agradecerle a la clase por eso. En cuanto a los errores actuales, bueno, en realidad estoy justificando el tomarme un tiempo libre de la tarea y esas cosas para escribir estos capítulos como práctica para superar este tipo de errores. De hecho, esa es una de las razones por las que no he contratado a un corrector de pruebas, porque quiero ver cuánto he mejorado. Entonces, si los notaste en el pasado y hablaste al respecto, bueno, lo siento, pero estoy tratando de superar este pequeño obstáculo. No dudes en seguir mencionándolos si los ves. Si alguna vez hago el capítulo perfecto, entonces saldré y celebraré a lo grande. Veamos, ¿algo más? Algunos críticos han mencionado su desagrado por otras dos partes importantes. La primera que me sigue pareciendo es la falta de un enemigo adecuado para Shirou. Bueno, estoy un poco de acuerdo contigo. Realmente no ha habido nadie, aparte de unos pocos ejemplos específicos, que realmente haya impulsado a Shirou. Sé que la falta de conflicto puede hacer que una historia sea aburrida y monótona, pero me gusta pensar que las primeras partes de la historia simplemente se centraron menos en el conflicto hombre contra hombre y más en el hombre contra sí mismo. Creo que la historia ha estado impulsada principalmente por los personajes hasta ahora. Si todavía estás deseando que Shirou tenga algo de acción, entonces creo que te pueden gustar los próximos capítulos. Ahora se está preparando para el espectáculo final. La segunda cosa que la gente ha estado notando es mi falta de noble fantasmas reales y mi uso liberal de varios complementos, como Dogmaster y Dragon Slayer. Realmente no puedo discutir eso. Intentaré volver a usar armas legendarias reales. El revisor que me envió ese enlace a las listas. Gracias. No tenía idea de que Wikipedia realmente tenía una lista de armas legendarias. Muy conveniente. Hablando de armas, una particularmente notable hace su aparición aquí. Cuéntame cómo crees que la manejé. Además, felicitaciones al crítico que acertó totalmente con uno de mis agujeros de trama. Se supone que Shirou todavía no puede leer en este punto. Pensé en volver atrás y editar eso, pero decidí que en lugar de eso intentaré corregir ese error en un capítulo posterior. Simplemente se siente un poco estúpido volver atrás y cambiar las cosas y esperar que los lectores vuelvan a leer todo religiosamente para ver qué es lo que he cambiado. En cambio, intentaré explicarlo con un signo de la mano más tarde. Te avisaré cuando suceda el movimiento de la mano real, así que cuando suceda, avísame si lo arreglé adecuadamente después del guión. Ahora, pasemos a algunos detalles específicos del capítulo. Alerta de spoiler bastante importante si no estás familiarizado con Familiar of Zero. Estás advertido en primer lugar, creo que las escenas más importantes aquí son Shirou y Henrietta, y Shirou y Tabitha. Creo que manejé a ambos bastante bien, y estoy seguro de que algunas personas notarán mi intento de hacer el flujo de conciencia de Nasu que aparece en un momento dado. Al menos, lo intenté con el flujo de conciencia de Nasu. Por favor, denme sus opiniones sobre esa parte. Sinceramente, lo más importante sobre lo que me pregunto en este capítulo no es otro que Sheffield. Para aquellos de ustedes que conocen Foz, seguiré adelante y describiré lo que busco. Joseph, el maestro de Sheffield, es un gran fanático de los juegos de guerra, ¿verdad? Hace todo lo posible para organizar conflictos que sean de naturaleza pareja solo para poder disfrutar viéndolos suceder, o al menos eso es lo que he entendido sobre él hasta ahora. Dado que se supone que maestro y sirviente, o maestro y familiar por más que puedan ser, son similares en naturaleza, Sheffield se presenta como alguien que no busca solo ganar. Ella quiere una batalla pareja para su enfrentamiento con otro sirviente, al igual que Joseph originalmente perdona a Louise porque también quiere una pelea de vacío contra vacío. Es por eso que hasta ahora sus encuentros han sido solo una cuestión de que Joseph y Sheffield tanteen a la oposición para ver cómo se mantiene hasta ahora. Esto nos lleva a la segunda alteración importante que hice al personaje de Sheffield, su enorme colección de artefactos mágicos.
Me imagino que, sirviente de un rey, tiene acceso al tesoro real, diablos, incluso en los libros menciona cómo ha estado buscando deliberadamente tesoros mágicos para usarlos. El resultado final es que, por primera vez, Shirou se encontrará con alguien que tiene un conjunto de artefactos mágicos casi tan diverso como él. Espero que eso ayude a tranquilizar a algunas de las personas que se preocupan por si Shirou tendrá o no un enemigo real en algún momento, de que sí, realmente lo tendrá. Además, he encontrado algunas traducciones diferentes del nombre rúnico de Sheffield. Antes usaba Mjolnir, pero recientemente decidí que me gusta más Mjolnir. Parece que combina mejor con la proporción de consonantes y vocales que tiene Gandalf. Como siempre, por favor, disfruta de lo que escribo. Si hay algo que te gusta, házmelo saber. Si hay algo que no te gusta, también házmelo saber. Ahora sigamos con la historia. Comienzo de la historia, entonces, ¿qué vas a hacer en el baile de Sleipnir? Me preguntó Louise mientras le servía una taza de té a ella, a Siesta, a Derflinger y, finalmente, a mí. Siesta hizo pucheros mientras me veía ser yo quien sirviera al grupo. La criada había continuado su campaña para apoderarse de todos mis placeres sencillos, y finalmente había puesto su implacable mirada en la tetera. Rápidamente se estaba convirtiendo en una carrera entre los dos todas las noches para ver quién llegaría primero a los preparativos. Las primeras veces que lo había hecho, habían sido golpes amargos para mi orgullo, pero rápidamente había ideado una estrategia para mantenerla ocupada hasta que tuviera tiempo de asegurar el premio. Simplemente seguir dándole más tareas hasta que estuviera demasiado ocupada para llegar a la tetera a tiempo. Le había ofrecido términos justos para reducir su carga de trabajo, para renunciar al té por completo, pero ella continuó perseverando, atacando tenazmente cada obstáculo que le ponía en su camino mientras intentaba cruelmente apoderarse de mi posición legítima como señor de la tetera. Tenía la sensación de que esta lucha podría continuar por un tiempo. Esa es la fiesta de disfraces de la que todos los estudiantes han estado hablando, ¿no? Pregunté, tomando asiento en la mesa. Era casi la hora de dormir, y tanto Siesta como Louise estaban vestidas con sus ropas de cama mientras tomaban el té. Siesta había logrado acomodarse en la habitación lo suficientemente cómoda después de obligarse a mudarse. Técnicamente, Siesta todavía tenía alojamiento en las dependencias de los sirvientes con el resto de las criadas. La chica del campo continuó usando la habitación como un lugar para guardar sus pertenencias, generalmente yendo allí para cambiarse de ropa y reunir los suministros que necesitaría para la noche durante el día. No tengo exactamente mucho en cuanto a accesorios o ropa. Probablemente solo convertiré una tira de tela en una máscara y me disfrazaré de bandido o algo así. Si esta puso cara seria, levantó ambas manos en el aire y las cerró en puños. No temas, maestro, me dijo con seriedad. Como tu doncella, te coseré algo adecuado para un disfraz. ¿Ah, sí? Le pregunté, un poco aliviada. ¿Crees que tendrás tiempo suficiente? Es mañana por la noche, ¿no? No se preocupe, maestro, me aseguró solemnemente. Sin embargo, y a pesar de su expresión seria, sus mejillas comenzaron a sonrojarse. Como hay tan poco tiempo para prepararse, el disfraz podría tener que ser un poco breve. ¿Breve? Pregunté, entrecerrando ligeramente los ojos. Louise, que observaba toda la escena, mantuvo la taza en sus labios durante un tiempo sospechosamente largo para que solo estuviera tomando un sorbo. Parecía que estaba teniendo en cuenta los consejos que le di para disimular los movimientos faciales inapropiados, porque tenía la sospecha de que estaba sonriendo por algo. ¿Qué tan breve? Le pregunté a la criada, levantando una ceja con sospecha. Si vas como un bárbaro del continente sur, podría tener el taparrabos listo a tiempo, me dijo Siesta, sus mejillas se pusieron cada vez más rojas a medida que continuaba. Entrecerré los ojos ante eso. ¿Cuánto tiempo te tomaría conseguir el resto del disfraz? Pregunté, ya sospechando el resto de la respuesta. Ese es el disfraz, maestro, confirmó mis sospechas sin dudarlo, asintiendo para sí misma mientras lo hacía. Tendría que tomar medidas, continuó, y ahora su rostro estaba tan brillante que me sorprendió que no brillara. Tendrías que desvestirte para ellos, agregó, y yo tendría que, parecía que las lecciones sobre cómo ocultar sus respuestas involuntarias que la criada había estado asistiendo finalmente llegaron al final de su capacidad de ocultar, y se derrumbó, poniendo ambas manos en sus mejillas y moviéndose en la silla mientras finalmente sucumbía al ki que había logrado suprimir durante su oferta.
Sacudí la cabeza y suspiré. Me quedaré con el disfraz de bandida, le dije. A juzgar por el tiempo transcurrido desde que empezó a sonrojarse hasta que finalmente se rindió a sus fantasías internas, parecía que Siesta estaba empezando a mejorar cada vez más y a controlar sus deseos no tan ocultos y terribles. No estaba seguro de cómo me sentía al respecto. Por un lado, podría hacer más trabajo sin caer espontáneamente en ataques de nerviosismo. Por otro lado, significaba que tendría problemas para saber cuándo estaba tocando accidentalmente uno de sus detonantes y estaría cada vez menos seguro de qué acciones evitar para evitar que finalmente se rindiera a sus deseos y me hiciera una seducción al estilo Kirche. En verdad, vivía tiempos peligrosos. En realidad, dijo Louise, sin siquiera intentar cubrir su sonrisa con su taza, se proporcionarán disfraces en el baile, me confirmó. No perdí de vista su sonrisa, incluso mientras ladeaba la cabeza confundida. Ahí estaba de nuevo. Esa sonrisa peligrosa que no era exactamente una sonrisa de Tosacarín, pero aún así era demasiado malévola para ser normal. Parece que podría haber desarrollado su propia sonrisa aterradora de Louise Bagnere. Que Rood nos ayude a todos. ¿Siempre? Pregunté, pensando que podría haber algún tipo de tema en el baile que no se había anunciado. Tal vez solo querían asegurarse de que todos tuvieran la misma capa y máscara para que fuera más anónimo que si cada uno confeccionara su propio disfraz. Usarán el artefacto mágico, el espejo de la verdad, para que los estudiantes puedan disfrazarse, explicó Louise, reclinándose en su silla mientras dejaba su taza sobre la mesa frente a ella. El objetivo del baile es permitir que todos interactúen entre sí, independientemente de su estatus o edad, por lo que usan el espejo para permitir que los participantes tengan disfraces impenetrables. ¿Disfraces de un espejo? Pregunté, frunciendo el ceño con confusión. ¿Qué hace realmente este espejo? Tuve que preguntar. Conozco algunos artefactos que podrían permitir que alguien se disfrazara, e incluso algunos noble fantasmas que podrían hacer lo mismo, aunque lamentablemente la mayoría de esos fantasmas eran cosas distintas a espadas o armas, por lo que tenía un acceso limitado a ellos. No me importaba particularmente, ya que prefería las peleas directas de todos modos, pero podía pensar en algunas ocasiones en las que algo así podría haber sido útil. Se supone que el espejo te muestra el deseo más profundo que tu corazón tiene de ti misma, explicó Louise mientras gesticulaba con su taza mientras adoptaba su pose de conferencia. Decidí que, dado que Louise había logrado graduarse en su propia clase de sonrisas y risas aterradoras, también debería merecer sus propias posiciones de conferencia. Bauticé esta, sentada y gesticulando con una taza, como posición de conferencia número 1 de Louise Bagnere. Pero la preparan para el baile de antemano para que, en cambio, pueda darte la apariencia de quien sea en quien te estás concentrando en ese momento. ¿La apariencia? Pregunté, tratando de imaginar cómo harían algo así. Tenía la impresión de que las ilusiones no eran exactamente comunes, considerando que no podía averiguar realmente bajo qué elemento caerían. La única ilusión que conozco es el hechizo de vacío de Louise del mismo nombre. No sé los detalles, admitió Louise, encogiéndose de hombros un poco avergonzada por no poder responder mis preguntas tan bien como yo solía responder las suyas, pero creo que tiene que ver con el uso del viento y el agua. Supongo que eso tenía sentido, a su manera. El agua puede causar distorsiones interesantes cuando se mira a través de ella, y las partículas de agua en el aire son las que causan los arcoíris. Sonaba un poco complejo y un poco exagerado para una fiesta de disfraces, pero supongo que a los nobles les gustaban los eventos y espectáculos exagerados. Entonces, ¿qué pasaría si miraras sin tener un disfraz claro en mente? Le pregunté a mi pequeño maestro con el ceño ligeramente fruncido, dándole vueltas a la idea en mi cabeza. Louise se encogió de hombros, indicando que no lo sabía, o que no le importaba, o tal vez ambas cosas. Me imagino que haría lo que hace normalmente y te mostraría lo que más deseas, para luego convertirte en eso. Louise tomó un sorbo de té y me miró con atención. Probablemente el baile no será tan divertido para ti como para el resto de nosotros, admitió, frunciendo el ceño. Después de todo, no podrás identificar ninguna de las figuras históricas ni los uniformes que probablemente elegirán la mayoría de los estudiantes. Y lo mismo a la inversa para ti. Se frotó la barbilla pensativamente. Ah. Convino Siesta, sumándose de nuevo a la conversación. Tal vez al maestro le gustaría decirnos de quién se disfrazará ahora para que podamos estar seguros de encontrarlo en la fiesta. También irás, Siesta.
Preguntó Louise sorprendida, mirando a la criada. Empecé a frotarme la barbilla, prestando atención solo parcialmente a la conversación mientras me concentraba en mis pensamientos. No iré disfrazada, Louise, admitió la chica del campo tímidamente. Pero el personal del castillo estaba un poco escaso de personal, así que me ofrecí a ayudarlos esa noche. Ah, Louise asintió lentamente, entendiendo, antes de mirarme de reojo e inclinar la cabeza hacia un lado con curiosidad. Ahora que lo mencionó, ¿de quién te disfrazarás? Estaba pensando en disfrazarme de Catleya, admitió. Eso no me sorprendió, considerando lo mucho que Louise adoraba e idolatraba a su gentil hermana. No lo sé, admití lentamente. En realidad, estoy pensando en dejar que el espejo cumpla su función original y que me muestre el deseo de mi corazón. ¿Ah, sí? Preguntó Louise, frunciendo el ceño confundida. ¿Por qué? Yo, comencé, haciendo una pausa, sin saber cómo explicar lo que realmente estaba pensando. Finalmente continué. Creo que sería interesante tener la oportunidad de ver lo que realmente hay dentro de mí y no solo lo que creo que hay dentro de mí. Si tuviera que adivinar, diría que lo más probable es que me transformara en mi padre, Kiritsugu Emiya. Pero, de nuevo, recordé la primera vez que vi mi reflejo después de haber recibido mi capa de Chevalier, y ese horrible momento escalofriante en el que pensé que estaba mirando a Archer. No pude evitar preguntarme si la imitación inconsciente significaba algo más que una simple casualidad. ¿Por qué había terminado vestido de la misma manera que mi potencial yo amargado del futuro? ¿Era solo una coincidencia, o había alguna parte de mí que había comenzado a hacerme inconscientemente imitarlo? Era algo que me había estado molestando desde hacía un tiempo, una pequeña aguja que seguía clavándose en mí muy ligeramente. Esta tonta bola podría ser la oportunidad que necesitaba para aclarar esto de una vez por todas. ¿Estás segura de que es una buena idea? Me preguntó Louise, que parecía nerviosa al pensarlo. Quiero decir, ¿qué pasa si terminas convirtiéndote en algo vergonzoso? Le di una mirada seca. La única persona en este mundo que tiene la oportunidad de reconocer a casi cualquier persona en la que yo podría convertirme eres tú, maestro, le recordé. Si termina siendo algo muy malo, simplemente dejaré la pelota y me esconderé en el bosque hasta que la magia desaparezca. Levanté una ceja. ¿Sabes? Ahora que lo pienso, esta podría ser una buena oportunidad para ti también, señalé. Louise se sonrojó un poco y miró a un lado torpemente para evitar mirarme a los ojos. ¿Por qué dices eso? Preguntó ella, tartamudeando nerviosamente. Creo que me conformaré con Catleya. Dudaba que ella tuviera preocupaciones tan específicas como las mías, pero aún así pensé que probablemente tendría algunos problemas de identidad. Probablemente tenía menos que ver con su preocupación por convertirse en una versión amargada y cínica de sí misma como contraguardiana, y más con el hecho de que era una adolescente. Los adolescentes siempre tienen una crisis de identidad de un tipo u otro. Te diré algo, la animé. Hagamos un juego. El primero que identifique al otro gana. ¿Gana qué? Intervino Siesta, que parecía encontrar interesante la idea. Louise entrecerró los ojos, todavía un poco sonrojada, pero al menos escuchó. Dije con voz entrecortada, sin saber realmente qué tipo de premio sería el adecuado. ¿Una petición irrechazable del perdedor? Ofrecí. En realidad no esperaba que eso funcionara, ya que técnicamente Louise ya estaba en posición de darme órdenes, un poder que no le daba ningún reparo usar. Empecé a intentar pensar en algún otro premio que pudiera ser suficiente para atraer a la chica de cabello rosa a una exploración de identidad cuando me sorprendió. Está bien, asintió ella después de una breve pausa. Levanté una ceja. Ella ya sabía que yo seguiría sus órdenes. Bueno, la mayoría de ellas, de todos modos. Las únicas que rechazaría serían las que fueran estúpidas, o inútiles, o vergonzosas. Bien, ahora estaba empezando a arrepentirme de haberle ofrecido un premio como este. El hecho de que ella lo aceptara de esa manera probablemente era una prueba de que había estado pensando en algo durante un tiempo y ya sabía que lo rechazaría de inmediato. La miré con los ojos entrecerrados con sospecha y ella solo me dio una sonrisa inocente a cambio. Realmente estoy empezando a arrepentirme, en realidad. Empecé a tener la esperanza de que Kiritsugu fuera mi mayor deseo de emular. Estoy bastante segura de que él era el único que Louise no podría reconocer del ciclo de sueños. Corte de escena, escucha bien, me dijo la instructora que estaba manejando el espejo de la verdad, en lo que probablemente pensó que era un tono dramático.
La reconocí vagamente como la maestra de magia de la Tierra que Louise había hecho estallar en la primera lección a la que la había acompañado. Debes pensar solo en la persona en la que más deseas convertirte y no distraerte con nada. Este espejo mirará dentro de los deseos más profundos de tu corazón y te concederá esa forma. Una vez que te hayas preparado, por favor, quítate la tela. La maestra, una mujer mayor y regordeta, se fue rápidamente, sin duda para preparar al siguiente estudiante. El espejo en sí estaba guardado en una pequeña alcoba que había sido cubierta con cortinas de aspecto exuberante para ocultarlo de la vista. Se esperaba que los estudiantes se pusieran en fila y esperaran su turno antes de tener la oportunidad de mirarse en el espejo. Después saldrían por la parte trasera de la alcoba hacia el salón de baile propiamente dicho. Antes de eso, varios otros invitados, en su mayoría familiares de los estudiantes que habían sido invitados por una razón u otra, así como los instructores ya se habían disfrazado. Me había unido a la fila hacia el final. Louise había seguido adelante, ya que había sido una de las primeras estudiantes en tener la oportunidad de disfrazarse, y yo había decidido esperar hasta que hubiera pasado suficiente tiempo para que no pudiera hacer trampa y adivinar en quién me basaba cuando entrara. Mientras esperaba a que el instructor tuviera un segundo para marcharse, me reprendí a mí mismo por estar inexplicablemente nervioso. Mis manos sudaban un poco y tuve la extraña necesidad de tragar saliva nerviosamente. Cálmate, me dije. No es como si esto fuera una batalla. No es como si esta estuviera a punto de tenderme una emboscada en uno de sus viajes de fantasía. No es como si el azul estuviera escondido aquí en alguna parte. Respiré profundamente y cerré los ojos, relajándome en una breve meditación, dejando que mis pensamientos fluyeran libremente. Con los ojos aún cerrados, quité la tela que cubría el espejo mágico y abrí los ojos. Cuando vi el rostro que me devolvía la mirada, me tomó un momento procesarlo y luego sentí que sonreía. Bueno, dije, mirando el rostro de la persona a la que más deseaba parecerme, notando que incluso mi voz había sido alterada, puedo trabajar con esto. Corte de escena desde el nicho sombrío que había logrado localizar, me tomé mi tiempo bebiendo un pequeño y delicado vaso de flauta que estaba lleno de un vino tinto bastante sabroso mientras observaba el baile en general. Era parte de mi estrategia para lograr localizar a Louise antes de que ella me encontrara a mí. No había forma de que no pudiera averiguar quién era yo a partir de mi nueva forma. Ella era la única persona aquí, además de mí, que lo había visto alguna vez. Desafortunadamente, Louise tenía un grupo mucho más grande de personas irreconocibles de las que elegir, y hasta ahora no había visto nada que la delatara instantáneamente. Había estado esperando que resultara que su modelo secreto a seguir terminaría siendo Cat Leia después de todo. Eso haría las cosas mucho más fáciles, ya que dudo que alguien más aquí conociera a la hermana de Louise, o incluso si la admiraban lo suficiente como para venir vestido como la chica gentil. Mientras bebía lentamente mi vino, más por algo que hacer que por cualquier deseo de emborracharme, me tomé un momento para notar cuántas representaciones de mí mismo caminaban por ahí. Supongo que era comprensible, ya que yo era una especie de héroe público en ese momento. Henrietta había estado trabajando duro para difundir rumores sobre mí, la mayoría de ellos muy exagerados en términos de mis habilidades como un esfuerzo para aumentar mi efectividad como elemento disuasorio para la nobleza malcriada y posibles países extranjeros hostiles. Aún así, parecía un poco exagerado que pareciera que casi una octava parte de los asistentes a la fiesta habían decidido disfrazarse de mí. Me consolé un poco al pensar que parecía que la mayoría de ellos probablemente eran estudiantes, y al menos tenían una imagen precisa para usar cuando informaban al espejo qué forma tenía. Dudo que muchos de los Shirous actuales que caminaban por ahí fueran maestros o miembros de la familia. Con sus edades avanzadas e ideales maduros, probablemente terminaron con un conjunto de disfraces más diverso para elegir. Me tomé un breve momento para preguntarme si la reina Henrietta se sentía igualmente incómoda, donde quiera que estuviera. Antes de que comenzara el baile, el director Osman se había puesto de pie y había pronunciado un discurso sobre el propósito del baile Sleipnir. Había sido una conferencia entusiasta y motivadora sobre la importancia de hacer realidad los ideales y no juzgar a los demás en función de su apariencia. Era evidente que había tocado a un buen número de estudiantes, la mayoría de ellos nuevos de primer año, y había enaltecido al director ante sus grandes ojos ingenuos. Hasta que se tomó su turno frente al espejo públicamente y pasó de ser un anciano a una joven peligrosamente seductora y llamativa.
Todavía no estaba seguro de si el director lo había hecho para ayudar a dejar en claro el hecho de que las apariencias pueden ser engañosas, en un esfuerzo por ayudar a los estudiantes a evitar avergonzarse potencialmente al coquetear con alguien que pensaban que era una mujer atractiva y en cambio era una trampa, o si lo había hecho para que los estudiantes nerviosos se relajaran para que pudieran ser más honestos consigo mismos si tal vez no eran lo que realmente querían ser, o si el anciano solo había querido ser joven y bonito por una noche. Sea como fuere, justo antes de que él fuera e hiciera su pequeño truco público, el director también había anunciado que Henrietta también asistiría al baile esa noche, lo que provocó una gran cantidad de susurros emocionados entre la multitud reunida. Bueno, espero que Henrietta se estuviera divirtiendo tanto como yo viendo las numerosas copias de ella misma que deambulaban por el baile. Había incluso más reinas en ese momento que yo. Si tuviera que arriesgarme a hacer una estimación de nuestra fama combinada, diría que había demasiados hombres jóvenes que querían ser héroes de guerra famosos y demasiadas mujeres jóvenes que aún albergaban esperanzas de ser princesas. Me pregunté si la cantidad de nuestros doppelgangers que aparentemente estaban aprovechando la oportunidad para coquetear con sus opuestos ayudaría a difundir los rumores sobre su majestad y yo. Yo diría que la mitad de todos los reyes de espadas estaban en compañía de aproximadamente la mitad de todas las reinas Henrietas. Aún así, eso no me acercó a encontrar a Louise antes de que ella me encontrara a mí. Estaba casi seguro de que había localizado a Guiche y lo que probablemente era Montmorency. Guiche era la versión de mí con cabello rubio estilizado y portando una rosa en lugar de una espada, y Montmorency era la copia de la reina que actualmente estaba retorciendo la oreja alterada de mí con ira mientras sostenía una copia de Torasinaí. Parecía que realmente le había tomado gusto a esa arma si de alguna manera había incluido una copia de ella en su disfraz. Y estaba casi seguro de que había identificado a Kirche. Ella era la que también era una copia modificada, esta vez de la reina. La reina sí tenía senos casi 3 veces su tamaño real y vestía cuero negro ajustado y una cota de malla muy breve. La chica provocadora había empezado a abrazar a los transeúntes al azar y declarar cariño. O amado. Y esperar a ver cómo reaccionaban. Parecía que estaba tratando de cazar al profesor Colberto a mí. Más allá del resto, apenas pude identificar la mitad de los disfraces o personajes de la fiesta, algunos de ellos inspirados en mitos o héroes populares simplemente demasiado oscuros para que yo tuviera alguna forma de reconocerlos. Al final, tendría que salir de mi escondite y hacer una ronda por la fiesta si quería encontrarla. Lo más probable era que ella me identificara primero y yo terminara perdiendo, pero si llegaba el caso, que así fuera. La razón por la que le había ofrecido el premio en primer lugar era para que Louise terminara teniendo la oportunidad de ver el deseo sincero de su propio corazón, el mismo que yo. Si que ella supiera eso realmente la aliviaría tanto como a mí, entonces valdría la pena. Valdría la pena cualquier petición vergonzosa que estuviera contemplando si ese fuera el caso. Aún así, existía la posibilidad de que, cualquiera que fuera la forma que tuviera, no fuera un alivio para ella tanto como lo fue para mí. Observé brevemente a los Shirous que estaban reunidos alrededor, tratando de ver si alguno de ellos era en realidad mi pequeña maestra de cabello rosado por el lenguaje corporal. Si lo eran, entonces confirmaría que mis esfuerzos por disminuir mi propia influencia en la chica estaban fallando. Ella había estado haciendo mucho progreso últimamente. Todo su tiempo con siesta y, en menor medida, Kirche, Tabitha y Montmorency habían provocado un cambio notable en ella. Pasaba menos tiempo estudiando y entrenando últimamente, y más tiempo rodeada de otras mujeres. No quería saber qué estaba haciendo con ellas, ya que cualquier grupo en el que estuviera a menudo estallaba en risitas espontáneas y miradas medio escondidas hacia mí, pero si chismear sobre los secretos embarazosos de su sirviente era lo que hacía falta, entonces con gusto sacrificaría un poco de dignidad para proteger el frágil corazón de mi maestra. Fue cuando estaba haciendo un último repaso casual de la fiesta y preparándome mentalmente para la posible vergüenza de ser identificado el primero si era necesario que yo me revelara para que Louise se revelara, que vi a mi maestra parada afuera de la fiesta en uno de los balcones a los que se abría el salón de baile. Casi no la vi debido al reflejo del vidrio causado por la diferencia de luz entre el exterior y el interior, así como por la multitud que se mezclaba lentamente y bloqueaba mi vista, pero por un breve segundo la vi, de pie, alejada de la multitud y con una mirada pensativa. O alguien que se pareciera a ella de todos modos.
Podía ver a Eloise transformándose en una versión idealizada de sí misma, o tal vez ella misma en la edad que tiene ahora, solo que más, desarrollada, pero la copia de mi maestro en el exterior era exactamente la misma que mi maestro actual. Lo más probable es que no fuera nada más que un compañero de clase con un amor secreto o estudiantes de cursos inferiores con un caso de idolatría por alguna razón u otra. Aún así, existía la posibilidad de que tal vez Louise simplemente estuviera contenta con la forma en que era ahora. Era una posibilidad, aunque pequeña. Hace un año, cuando me invocó por primera vez, había sido una pequeña bola hirviente de complejos de inferioridad y preocupaciones secretas sobre su propio valor. Podría ser que su mayor deseo para sí misma no fuera nada más que tener la fuerza y el sentido de autoestima que ahora poseía. Decidí investigar y comencé a rodear los alrededores de la fiesta, abriéndome paso hacia la figura solitaria que estaba afuera. Me cuidé de no sobresalir, ya que no quería ser emboscado por la verdadera Louise si resultaba que la que estaba afuera no era ella. En el camino, casi di media vuelta cuando me encontré con Siesta, que estaba mirando furiosamente alrededor de la habitación mientras se ocupaba de servir a los nobles reunidos y recoger las copas de vino vacías. Sin embargo, la criada campesina se estaba centrando por completo en un individuo en particular, uno que aparentemente había decidido usar lo que supongo que era el disfraz de bárbaro que Siesta originalmente había tratado de engañarme para que usara. Combinado con el poder de disfraz del espejo, terminó siendo un bruto corpulento con músculos y que no vestía nada más que un taparrabos y sandalias altas con cordones que se parecían vagamente a Hércules, solo que sin el aura persistente y palpable de locura y sed de sangre que había usado cuando fue llamado como la clase berserker. Me encogí de hombros, tomé 2 copas de vino de la bandeja que llevaba la criada y seguí mi camino. Siesta ni siquiera me miró 2 veces. Cuando finalmente llegué al balcón, logré acercarme sigilosamente a la posible Louise y me aclaré la garganta. Si se daba la vuelta y me reconocía de alguna manera, entonces podría estar segura de que la que estaba frente a mí era realmente mi pequeña maestra. ¿Louise? Pregunté cortésmente, con una voz extraña en mi boca, pero una extrañeza reconfortante de escuchar. Cuando la chica que estaba frente a mí se dio la vuelta, no había nada allí más que curiosidad. Ah, dijo la no Louise, con voz apagada. No me di cuenta de que había alguien más aquí, continuó, sonando recatada y mirando tímidamente hacia un lado mientras se sonrojaba ligeramente por la vergüenza. Ah, sí, definitivamente no era Louise. Con una media sonrisa, le ofrecí a la chica una de las copas de vino que había traído. ¿Quieres tomarte un momento para alejarte de la multitud? Le pregunté educadamente. La no Louise pareció insegura por un momento y luego aceptó la bebida que me ofrecía. Caminé a su lado para poder recostarme cómodamente en la barandilla. La no Louise dudó por un momento y luego aparentemente decidió aceptar mi compañía también. En efecto, murmuró la chica, mirando mi figura y aparentemente tratando de adivinar quién era yo o quién aparentaba ser. Al otro lado del balcón, me vi reflejada en un pequeño panel de vidrio que estaba cubierto del otro lado por una de las cortinas lo suficiente como para permitirme ver mi propio reflejo en él. Dejé que mis ojos se detuvieran en la figura que yo misma vestía. ¿Y tú eres? Preguntó la no Louise cortésmente en un intento de discernir con quién estaba hablando. Estaba a punto de preguntar lo mismo, comenté, volviendo a centrar mi atención en mi compañía con una ceja levantada. La no Louise se sonrojó levemente y volvió a bajar la mirada, aparentemente avergonzada. ¿No es el propósito de un baile de disfraces ocultar la propia identidad? Señaló ella, mirando hacia otro lado. Si es así, ¿no sería contraproducente revelar la identidad de uno mismo? Gruñí divertido y sonreí irónicamente. Bueno, ya que ninguno de los dos está dispuesto a decirlo, ¿les gustaría que nos turnáramos para adivinarlo? La no Louise parpadeó ante mi propuesta. Después de todo, se supone que un baile es divertido, así que creo que hacer un juego de eso podría ser divertido, señalé. No era tanto que estuviera allí para pasar un buen rato, sino que estaba dispuesta a poner un poco de esfuerzo en averiguar quién había elegido venir disfrazado de mi amo. La no Louise se puso una mano sobre el labio, aparentemente dudando en la indecisión, antes de finalmente dar una pequeña sonrisa. Es verdad, murmuró, aparentemente tomando una decisión. Tal vez sería apropiado disfrutar de esta ocasión de esa manera. Con una pequeña sonrisa, mi no maestra puso la copa de vino que le había dado en la barandilla de la barandilla y luego bajó ambas manos, juntándolas suavemente frente a la falda de su uniforme escolar.
Fue un movimiento muy recatado y femenino, algo un poco diferente a las acciones normales de mi verdadera maestra. Louise podía ser muy femenina a veces y estaba bien versada en las acciones apropiadas para una mujer en todas las situaciones, pero mi pequeña maestra fogosa muy rara vez podía ser recatada. Louise estaba mucho más en el grupo de acciones femeninas altivas o superiores según mi criterio. ¿Quién tomará la primera ronda? Me preguntó pacientemente. Consideré dejarla ir primero. Quien quiera que fuera su primera suposición me ayudaría a averiguar dónde comenzar mi propio turno. Por otra parte, creo que era bastante improbable que ella pudiera averiguar quién era yo a partir de mi disfraz. Estaba bastante seguro de que quien quiera que fuera debía conocer a Louise bastante bien si había decidido usar a mi maestro como disfraz. También estaba bastante seguro de que había descubierto quiénes eran Kirche, Guiche y Montmorency. Dudo que esta fuera Tabitha, ya que no Louise era demasiado verbosa. Quien quiera que fuera probablemente era una de las estudiantes de primer año de las que solo tenía un conocimiento superficial. Decidí seguir adelante y hacer la primera suposición del juego cuando nos interrumpieron a los dos. Dos fuertes portazos resonaron en la entrada del balcón, lo que hizo que tanto yo como la no Louise nos sobresaltáramos por la repentina intrusión. Cuando me giré para ver quién había entrado, tuve que contenerme para no tragar saliva. De pie allí, mostrando más emoción de la que jamás la había visto, estaba Karin, la viento pesado, que parecía muy enojada. La duquesa de cabello rosado, por lo general implacable, me estaba mirando con los ojos entrecerrados, con los puños apretados, la espalda arqueada como la de un gato y llevaba todo su equipo de batalla con la X de mi ataque todavía arqueada en el frente. Brevemente me pregunté qué podría haber hecho yo para justificar una violación tan extrema del carácter de la generalmente implacable pelirrosa mayor, y por qué razón había venido. ¿Estaba allí para la fiesta como algunos de los otros adultos que se mezclaban con los estudiantes? ¿O finalmente se había cansado de que yo esquivara sus intentos no tan sutiles de matrimonio arreglado mientras soportaba escuchar rumores sobre que la reina y yo éramos indiscretos? Tragué saliva y de repente tuve una imagen mental muy clara de mí siendo golpeado hasta casi matarme y arrastrado al altar donde una cierta rubia inquietante con algunos hábitos aún más inquietantes me estaría esperando. Hay algunos destinos que valen más que la muerte y algunas batallas que no se pueden ganar. Empecé a alejarme lentamente de la enfurecida duquesa, tratando de decidir la probabilidad de perderla si saltaba la barandilla y corría. La ex comandante de los caballeros Mantícora, de aspecto feroz, empezó a acecharme con una mirada que me hizo dudar de mis posibilidades. La no Louise tragó saliva al verla y empezó a inquietarse, poniendo nerviosamente espacio entre ella y yo. Saber, gruñó la duquesa mientras se acercaba como una cazadora a punto de matar algo molesto que había estado persiguiendo por un tiempo, ¿qué en nombre de la raíz estás haciendo aquí? Ahora Karin, balbuceé mientras aumentaba la prioridad de mi huida. No hagamos nada, espera, ¿cómo me llamaste? Me detuve, parpadeando ante el nombre que me acababan de llamar. Así es, estaba disfrazada en ese momento. ¿Cómo demonios sabía Karin el nombre de la forma que llevaba? Karin también se detuvo de repente, parpadeando ella misma. Por un segundo, las dos nos miramos confundidas, antes de que aparentemente nos diéramos cuenta de algo simultáneamente. Louise Shirou. Gritamos ambos al mismo tiempo, cada uno de nosotros señalando con el dedo al otro en señal de acusación. La no Louise que había estado observando todo el tiempo parpadeó, luciendo completamente confundida por el cambio repentino en nuestra interacción. «Espera», preguntó Louise, con los ojos entrecerrados mientras se ponía una mano en la barbilla y se encorvaba pensativa. ¿Quién de nosotras ganó? Ahora que sabía que no me iban a obligar a casarme a punta de varita, me parecían casi divertidas las facciones normalmente inexpresivas de Karin, que se mostraba tan emocional. Esa sería yo, obviamente, le dije, cruzándome de brazos y sonriendo. Tú tuviste tu oportunidad de ganar primero. Eres la única persona en el mundo que sabe a quién pertenece este cuerpo, así que deberías haberlo sabido desde el principio. Mis ojos se dirigieron una vez más a la ventana donde podía distinguir mi reflejo. Allí, mirándome con una expresión de diversión burlona que probablemente ella nunca había usado en su vida, estaba la imagen de Arturia Pendragon. El azul de su armadura estaba suavemente iluminado por la cálida luz de la fiesta, casi mezclándose con la oscuridad de la noche, como una sombra azul en la tarde. La armadura captó la luz más fría de la luna, haciendo que el acero brillara como plata pulida. Me hizo sentir una intensa nostalgia y sentí una punzada de nostalgia en el pecho.
Suavicé mis rasgos, haciéndolos más parecidos a los que hubiera usado saber. Al verme así, me acordé de la primera vez que vi a mi sirviente, de pie sobre mí en la oscuridad, como una espada desenvainada atrapando la luna justo antes de que golpeara. Eso no es justo, señaló Louise, dando un pisotón y levantando las mejillas. Tuve que reprimir una risita al ver el cuerpo de Karin haciendo algo tan infantil. Me hizo preguntarme cómo habría sido la duquesa cuando tenía la misma edad que mi amo en ese momento. Tú también pensaste que era mi madre cuando me viste por primera vez. Bueno, tenía buenas razones para preocuparme por si tu madre aparecía con armadura de batalla buscándome, señalé. Tenía todo el derecho a pensar que tal vez había llegado el día en que tendría que empezar a correr muy rápido o enfrentarme a Eleanor con un vestido blanco. Dijo una voz suavemente desde un costado, sonando muy confusa y más que un poco incrédula. ¿Qué está pasando? Preguntó la no Louise, las facciones de mi amo que lucía se distorsionaron en una absoluta confusión. La ignoramos, decididos a regatear para averiguar quién era el que tenía una tan pequeña ronda. Bueno, creo que tengo todo el derecho de no esperar que mi sirviente ande por ahí usando el cuerpo de su amante, señaló Louise, con un tic en el ojo. Pareció darse cuenta de lo que decía y se enderezó, cruzándose de brazos, su mirada de fastidio gradualmente se convirtió en una mirada que indicaba cuántas burlas me estaban a punto de hacer. ¿Hay algo que quieras decirme, Shirou? Arqueó una ceja, sus labios se torcieron en una sonrisa burlona. El gran y malvado rey de espadas quizás solo está compensando su lado femenino oculto. La no Louise del costado abrió mucho los ojos y comenzó a sonrojarse, volvió su mirada hacia mí y se cubrió la boca avergonzada. Puse los ojos en blanco ante la insinuación que estaba haciendo mi amo. Lo siento, le dije sin rodeos, todavía relajado y apoyado en la barandilla del balcón. Se supone que debo avergonzarme de que la persona a la que más admiro en mi corazón, la persona que fue la cumbre más alta de la esgrima, la encarnación absoluta de la devoción al deber, la persona que dedicó su vida entera a gobernar su país de manera benévola y justa, fuera una mujer. ¿O que tuve la suerte de haber podido estar con ella? Levanté una ceja y sonreí, antes de volver a ver mi reflejo en la ventana detrás de Louise y volver a corregir mi expresión para que fuera más apropiada para mis recuerdos. Louise parpadeó ante eso y luego se sonrojó un poco, perdiendo su expresión burlona y mirando hacia otro lado avergonzada. Bueno, cuando lo dices así, supongo que no, murmuró, las facciones de Karin se sonrojaron cuando Louise se encorvó un poco ante mi reprimenda. Era una de las reacciones inconscientes de las niñas pequeñas cuando se avergonzaban, para verse lo más pequeña posible. En el cuerpo de Karin simplemente se veía antinatural. La no Louise parpadeó ante mi explicación, perdiendo su sonrojo y ahora me miró con una intensidad repentina, estudiando mi cuerpo de cerca. De todos modos, ahora era mi turno de lanzarle una mirada mordaz a Louise. Y hablando de querer confesar, ¿hay algo que te gustaría decir, Louise? Parpadeó, sin estar segura de a qué me refería, así que la insté un poco más. Cualquiera en el mundo en que puedas pensar y al final te conviertas en tu propia madre. Ahora fue el turno de Louise de sonrojarse de vergüenza. Sin embargo, lo superó rápidamente, cruzó ambos brazos frente a su pecho y levantó la nariz en señal de indignación. No veo por qué no, me dijo en un tono altivo. Mi madre, Karin Laviento Pesado, era una poderosa maga por derecho propio, que realizó muchos actos asombrosos antes de finalmente encontrar a alguien a quien amar y establecerse para criar una familia en una facción digna y apropiada, me informó. La no Louise de repente giró la cabeza para mirar a Louise ante la mención de quién era realmente la mujer de cabello rosa con armadura cuyo cuerpo llevaba Louise. La no Louise comenzó a abrir la boca y a sonrojarse tanto ante la revelación como lo había hecho conmigo. Si puedes respetar y admirar a tu saber, entonces yo ciertamente puedo admirar a mi madre, resopló, bajando la nariz y mirando hacia un lado mientras comenzaba a hacer pucheros. En lugar de insistir, le di una pequeña sonrisa de satisfacción. En realidad, su respuesta me dejó inmensamente satisfecho. Así que lo que más quería era conseguir sus logros, aunque fueran hazañas de gran osadía, coraje y, muy probablemente, violencia en lugar de logros más tradicionalmente femeninos, y luego sentar cabeza y algún día formar una familia. Sí, probablemente podría asumir la culpa por su ansia de recibir sus golpes primero, pero parece que no la había arrastrado hasta el punto de que ya no anhelara algunos de los sueños más cliché de las chicas de su edad. Tienes razón, le dije con naturalidad, lo que hizo que dejara de enfadarse y me mirara con curiosidad. Te diré algo, le propuse.
¿Por qué no damos por empatado este concurso? Supongo, admitió Louise de mala gana, empezando a hacer pucheros de nuevo, pero esta vez de forma más juguetona. ¿Eso significa que ambas nos llevamos el premio? Preguntó, mirándome de reojo con picardía. La miré con los ojos entrecerrados, reflexionando, antes de finalmente aceptar. Eso es aceptable. Entonces, ¿cuál es tu orden, oh amable y benevolente maestro? Le pregunté, ladeando la cabeza y tratando de ocultar mi nerviosismo. La sonrisa de Louise se hizo más grande hasta casi partirle la cara. Lo estoy guardando para una ocasión especial, cantó infantilmente, frotándose las manos malvadamente. Sabes que ahora tengo uno propio, ¿no es así, maestro? Le recordé con cuidado. Y que conozco todos tus vergonzosos secretos, ¿no es así, maestro? Louise perdió su sonrisa de nuevo y volvió a hacer pucheros con los brazos cruzados. Bueno, eso le quita algo de diversión, maldijo suavemente para sí misma. Ah, disculpe, volvió a hablar la no Louise, y esta vez tanto la verdadera Louise como yo nos giramos para mirarla. Las cejas de Louise se alzaron cuando finalmente pareció darse cuenta de que estaba mirando a una doble. ¿Quiere decir que la madre de Louise Francoise es en realidad la legendaria Karin Laviento Pesado? ¿Y que así es como se ve la amante perdida de Sir Emilia hace mucho tiempo? Preguntó, mirándonos de un lado a otro con los ojos muy abiertos, como si estuviera sorprendida por lo que había descubierto. Yo también me alcé con una ceja. Había algo en su declaración que me llamó la atención. Espera un segundo. Balbuceó Louise, mirando a su imitadora con sorpresa. ¿Quién eres tú y por qué te pareces a mí? Exigió saber, sonando sorprendida hasta la médula de que alguien aparentemente hubiera decidido venir disfrazado de ella. Entrecerró los ojos con sospecha hacia su ahora nerviosa gemela. ¿Eres tú, Kirche? ¿Planeabas hacer algo malo en mi cuerpo? Una vez más, el rencor Bayer/Zerbst volvió a aparecer, aunque honestamente me costaba entender por qué lo primero que le vino a la mente a Louise sobre por qué alguien estaba disfrazado de ella tenía que ver con cosas malas. La no Louise se quedó callada cuando la varita de la verdadera Louise apareció de repente en su mano. La habitual varita apretada en mano temblorosa de Louise solía tener un aspecto algo tierno, como un niño pequeño a punto de hacer un berrinche. La misma mirada en el rostro aterrador de su madre, por otra parte, evocaba emociones más parecidas a las del terror absoluto, en mi opinión. Me dispuse a olvidar la imagen de inmediato para poder dormir tranquilo y, en cambio, me concentré en la ahora muy nerviosa no Louise. ¿Louise Francoise? Repetí, ladeando la cabeza. ¿Amante perdido hace mucho tiempo? Ah, balbuceó la no Louise, mirando rápidamente a los dos y a la puerta mientras ella comenzaba a alejarse. Tal vez debería irme ya, sugirió nerviosa. Hice una insinuación y finalmente adiviné su identidad. ¿Han? Pregunté. La no Louise se quedó paralizada al instante y, comenzando por el cuello y extendiéndose hasta la línea del cabello, comenzó a sonrojarse intensamente. ¿Han? Preguntó Louise, ladeando la cabeza mientras intentaba recordar a alguien que conociera con el nombre de Anne. Sus ojos se abrieron de golpe cuando finalmente recordó a quien conocía y a quien me dirigía con ese nombre. ¿Majestad? Empezó a tartamudear, mirando a la reina que ahora se revelaba a nuestro lado. Henrietta hundió la cabeza entre las manos, avergonzada por haber sido descubierta, y Louise también comenzó a sonrojarse al descubrir que su reina y amiga habían venido vestida como ella. Pensé que eras tú, concluí, asintiendo con la cabeza mientras lo hacía. No hay muchas personas que sepan que he estado separada de mi saber desde hace un tiempo, y tú eres la única entre ellos que llama a Louise por su nombre completo y no solo por su nombre de pila o su apellido. Esperé a que dijera algo, pero durante casi un minuto ninguna de las dos dijo nada. Parecía que Henrietta estaba demasiado ocupada intentando convencerse a sí misma de que si mantenía la cabeza enterrada entre las manos el tiempo suficiente, desapareceríamos, y Louise estaba demasiado ocupada mirándose a sí misma con torpeza. Sentí que debía advertirle a Henrietta que el truco no funcionaba con los avestruces, así que probablemente no funcionaría con ella. Mientras el silencio se alargaba y se volvía cada vez más incómodo, finalmente decidí que si uno de los dos no decía nada, podríamos acabar así el resto de la noche. Entonces, comencé, ¿ustedes dos están disfrutando de la fiesta? Fue la frase más cliché que se me ocurrió, e inmediatamente después sentí que cualquier otra cosa hubiera sido una mejor elección de palabras.
Afortunadamente, parecía que los pases sociales forzados fueron suficientes para que la conversación volviera a fluir cuando Louise puso los ojos en blanco ante mi declaración, rompiendo finalmente su mirada sonrojada hacia la reina. El cuerpo de Henrietta se sacudió por un segundo mientras respiraba profundamente unas cuantas veces y comenzaba a emerger del refugio de sus manos. Henrietta logró finalmente decir mientras su rubor comenzaba a disminuir. Mis disculpas. No esperaba que me descubrieras tan repentinamente, Louise Françoise. Te pido disculpas por mi mala conducta. Parecía que estaba recurriendo a su educación en la corte para encontrar una manera de desarmar su vergüenza. Louise se quedó callada por un segundo, después de haber vuelto a mirar fijamente a la reina, pero ahora ya no estaba sonrojada. Louise parpadeó cuando se dio cuenta de que su soberana se estaba dirigiendo a ella, y luego pareció recordar responder. Está bien, Su Majestad, le aseguró mi maestro. Cuando comenzó a reanudar su estudio de su doble, Henrietta se volvió para dirigirse a mí. Si no te molesta que pregunte, comenzó la reina, tratando de ignorar la forma en que Louise todavía la miraba, ¿qué fue lo que estaban discutiendo antes? Bueno, la conversación probablemente le habría parecido un poco extraña a un observador desinformado. Mi maestro y yo estábamos compitiendo para ver quién podía identificar al otro primero, le informé, omitiendo el hecho de que ninguno de los dos sabía cómo nos disfrazaríamos. Resultó que ninguno de los dos estaba debidamente preparado para el disfraz del otro. Dijo la no Louise. Miró hacia un lado, aparentemente habiendo aceptado que habíamos descubierto su identidad y ahora más interesada en averiguar lo que había presenciado antes. Entonces, comenzó, con la cabeza inclinada hacia un lado, sus ojos se alzaron para encontrarse con los míos brevemente y luego bajaron rápidamente, un pequeño rubor todavía en sus mejillas. ¿Así es como se ve tu amante? Sus ojos se posaron en mi cuerpo y luego volvieron a mis ojos, y luego volvieron a bajar. Suspiré. Tenía la sensación de que nunca iba a superarlo. Sí, le dije sin rodeos. Sí, lo es. Esta vez me tocó a mí apartar la mirada. Una vez más me encontré observando mi reflejo en la superficie espejada de la ventana que había entre nosotros y la fiesta. En lugar de seguir el ejemplo de Louise, Henrietta sonrió con dulzura. Es muy hermosa, me dijo la reina. Su voz sonaba admirativa y, cuando la miré para asegurarme de que solo estaba siendo más sutil que Louise en sus bromas, en lugar de diversión, vi honestidad en la expresión de Henrietta, bueno, no en la de Louise. Sí, dije, esta vez con un tono más suave. Sí, lo es. Cuando volví a apartar la mirada, esta vez la de Henrietta la siguió para ver qué era lo que seguía mirando. En el reflejo, pude verla moverse para poder pararse a mi lado, mirándome con curiosidad mientras trataba de determinar qué era lo que seguía llamando mi atención. Lo siento, le dije, todavía cautivada por la ventana. Han pasado muchos años desde que la vi. A mi lado, los ojos de Henrietta se abrieron de par en par al darse cuenta de por qué mi atención seguía divagando. Jadeó, poniéndose una mano sobre la boca mientras lo hacía. Parecía que la comprensión de lo que esto significaba para mí, la oportunidad de ver el rostro de mi saber, de escuchar su voz, la había golpeado de repente. Señor Emilia, susurró, colocando una mano sobre mi hombro mientras lo hacía. En el reflejo, pude ver su propio rostro decaer, mientras los pensamientos de su propio amor perdido sin duda pasaron al primer plano. Cerré mis ojos brevemente, una pequeña sonrisa contemplativa en mi rostro mientras lo hacía, y puse una de mis manos sobre la que ella había puesto sobre mí. Aún así, a pesar de la mirada triste en sus ojos, el dolor que repentinamente atravesó su cuerpo, no pude obligarme a sentir lo mismo que ella. Habían pasado muchos años desde que había dejado ir a mi sable. Sabía lo que vendría, qué elección haría mi Arturia cuando llegara el momento. Era una elección que admiraba, una elección que no podía obligarme a quitarle. Si hubiera hecho cualquier otra cosa, me pregunto si habría sido capaz de amarla tan fuertemente como lo hago. Ella había elegido su deber por encima de su corazón, como lo había hecho cuando sacó la espada de la piedra por primera vez, como lo había hecho durante toda su vida como rey. A veces me preguntaba, ¿la amaba tanto porque había tomado la decisión, porque me había mostrado lo que significaba entregarse verdaderamente a los propios ideales, vivir completamente por la causa por la que uno luchaba? ¿O la amaba a pesar de esa elección, que incluso aunque tuvo la oportunidad de quedarse conmigo y se había ido, todavía la amaba? Fuera lo que fuese, ni siquiera yo lo sabía.
Pero Henrietta no había tenido esa oportunidad, no había tenido esa elección. Le habían arrebatado a su amante y eso era todo. Él se había ido y ella se quedó sola, con tantas preguntas sin respuesta, con tantas preocupaciones y dudas que nunca encontrarían respuesta ni alivio. El hecho de que hubieran tenido una segunda e incluso una tercera oportunidad y, sin embargo, esos pensamientos todavía persistieran me decepcionó. Pero supongo que ya había tenido una segunda oportunidad de encontrarme con mi saber. Aunque fuera a gran distancia, nos habíamos vuelto a ver. Y sin duda alguna, una vez más, en algún momento en el futuro, me reuniría con ella. Tal vez al final, entre Henrietta y yo, realmente fui yo el afortunado. Mientras el silencio entre la reina y yo se transformaba en una melancolía algo reconfortante, Louise finalmente pareció ordenar sus pensamientos lo suficiente como para hablar. Había estado mirando fijamente a Henrietta desde que se reveló su identidad, con el ceño fruncido en un gesto de intensa reflexión. Aparentemente, había estado pensando tanto que no había logrado seguir la conversación en absoluto, porque lo primero que dijo después de su intenso escrutinio fue: por el fundador, tienen razón. Realmente soy pequeña. Fue una cosa tan incongruente de decir que no pude evitar apartar la vista de mi reflejo para poder mirarla boquiabierta. A mi lado, la cabeza de Henrietta también giró, moviéndose tan lentamente que casi podía oír el chirrido de un engranaje oxidado que se movía a la fuerza, para que ella también pudiera mirar boquiabierta a Louise. Louise pareció notar nuestro asombro y se sonrojó de vergüenza. ¿Qué? Preguntó, tartamudeando confundida. Sus ojos se movieron de un lado a otro y pareció notar finalmente que aparentemente habíamos estado teniendo una conversación seria. Se sonrojó aún más y se debilitó bajo nuestras miradas combinadas. ¿Sabes qué? Finalmente dijo, retrocediendo mientras miraba hacia un lado y se frotaba la cabeza, creo que escucho a Siesta llamando. Será mejor que vaya a ver qué quiere. Henrietta y yo nos quedamos allí, en silencio, durante unos momentos mientras ella daba su excusa transparente y se marchaba. Luego, las dos nos giramos para mirarnos la una a la otra. El momento se prolongó en silencio un poco más y, finalmente, Henrietta no pudo aguantar más y comenzó a reírse sin poder hacer nada. Aparentemente, no queriendo que Louise la viera hacerlo, Simiamo se había quedado en las puertas de regreso a la fiesta. La reina enterró su rostro en mi hombro blindado para amortiguar el ruido mientras su cuerpo se estremecía de risa. Negué con la cabeza lentamente y devolví mi Sara a mi maestro que huía. A veces me preocupo por esa chica. De verdad que sí. Henrietta se rió aún más fuerte ante eso. Corte de escena, entonces, ¿has venido hoy para reunirte con Louise? Le pregunté a la reina. Las dos nos habíamos quedado afuera, en el balcón, de pie juntas y mirando hacia el patio de la academia, más allá de la barandilla. Henrietta había recuperado la copa de vino que había traído conmigo cuando me acerqué a ella por primera vez, y ahora mismo estaba empezando a beberla una vez más. No, admitió Henrietta, con voz vacilante. Me miró de reojo y sus mejillas se sonrojaron levemente. En verdad, era a ti a quien vine a conocer esta noche. Enarqué una ceja ante eso. ¿Planeabas que los dos hiciéramos algo para ayudar a que los rumores se extendieran? Pregunté con curiosidad. Hasta ahora, el hecho de que los dos tuviéramos una relación parecía haberse convertido en una amplia fuente de rumores, pero incluso un rumor tan jugoso como el de que la reina de la tierra se acostaba con un humilde caballero héroe de guerra acabaría siendo olvidado si no se reforzaba periódicamente. Los rumores de que los dos habíamos tenido una cita clandestina en una fiesta de disfraces parecían el tipo de intriga dramática y excesivamente complicada que la mayoría de los nobles se tragarían sin más. Esa no era mi única intención, dijo Henrietta, vacilando y apartando la mirada tímidamente. Señor Emilia, comenzó, mirándome y recorriendo lentamente con la mirada el disfraz que llevaba. Me encontré deseando hablar con usted sobre algunos asuntos, continuó. ¿Asuntos? Repetí con cuidado, estudiándola atentamente mientras lo hacía. Asuntos como, y no deberías tener otros consejeros a los que puedas recurrir. En efecto, hay otros, admitió la reina. Pero cuando hablo con ellos, siempre debo tener en cuenta que debo ser cautelosa con lo que discutimos. Con usted, Sir Emilia, a menudo me encuentro capaz de conversar con más facilidad y sin miedo a verme comprometida. Es algo por lo que a veces envidio a Louise Françoise, tener a alguien como usted con quien hablar. La reina parecía avergonzada de haber admitido tener esos pensamientos sobre su amiga más antigua. ¿Es por eso que elegiste la forma de mi maestra para pasar la noche? Le pregunté, todavía estudiándola.
Era vagamente desconcertante ver la forma de Louise actuando de manera tan diferente a como lo hacía normalmente. Las acciones de Henrietta, moldeadas a partir de una vida criada en la corte y las expectativas del comportamiento apropiado de una reina, eran muy recatadamente femeninas. Parecían indicar un grado de comportamiento apropiado para la forma en que esta tierra veía a las mujeres, un tipo de rol retraído y tranquilo que a menudo se relegaba a una posición de apoyo para el hombre con el que la mujer se casara al final. No tenía dudas de que así era como originalmente la habían criado, como una novia simbólica que algún día consolidaría una alianza con un país vecino al casarse. Era casi el destino en el que se había encontrado la reina antes que yo. Si no hubiera sido por la agitación política de Albion que se extendió al continente propiamente dicho, habría sucedido con Germania. En cambio, Tristain había logrado encontrar una reina que estuvo a la altura de las circunstancias, que a pesar de su fachada engañosa poseía una voluntad de hierro y acero, la voluntad necesaria para liderar un país con éxito. Definitivamente sentí que Tristain había salido ganando en ese caso. En parte, admitió Henrietta, bajando la mirada hacia su amiga. Debo admitir que siempre he admirado a Louise. Nunca le ha faltado la dedicación para seguir sus sueños, siempre ha luchado por sus creencias con todo el corazón. Para alguien como yo, una mujer que a menudo es débil, no podría pensar en otra a la que preferiría emular. Henrietta se sonrojó ante eso, inclinó la cabeza hacia abajo y miró hacia arriba a través de sus pestañas para ver mi reacción. Le di una media sonrisa cuando se dio cuenta de que había estado mirando hacia mi altura habitual y ajustó su mirada hacia donde mi rostro disfrazado estaba un buen pie o dos más bajo de lo habitual. Eso es algo que puedo entender, le aseguré secamente. Ella sonrió honestamente, sin duda recordando qué forma llevaba puesta y las razones que había oído por las que estaba orgullosa de llevarla. Sus ojos se posaron en mí por un momento y luego pareció tomar una decisión. «Tu amante», empezó a decir con un tono de curiosidad. «¿Cómo era? ¿Como reina? ¿O como rey, como has dicho?» Me quedé en silencio, pensando, mirando hacia la noche mientras componía mi respuesta. «Justa», comencé finalmente. Ella creía firmemente en la justicia y el deber, y esperaba eso de todos los que dirigía. Los ojos de Henrietta permanecieron fijos en los míos mientras asimilaba ansiosamente mis palabras. Me resultó un poco extraño tratar de explicar la leyenda del rey Arturo a alguien que nunca la había escuchado antes. Arturia era una de esas leyendas tan conocidas en mi mundo que a veces parecía que no había nadie que no la hubiera escuchado antes. Aún así, había un elemento muy fácil que podía describir. Creo que era más famosa por sus caballeros y la mesa redonda. ¿Una mesa redonda?, preguntó Henrietta, sin entender lo que quería decir con especificar una forma para un mueble. Sonreí y comencé a contarle algunas de las leyendas de mi saber. Mientras lo hacía, sentí que mi mirada se desviaba una vez más hacia la ventana, inclinando mi cuerpo para poder verme mientras le contaba a Henrietta sobre Camelot, Merlín y los caballeros de la mesa redonda. Henrietta escuchó con atención, con los ojos abiertos y atentos mientras lo hacía. Probablemente se debió a su disfraz que me encontré preguntándome por un momento cómo habría sido si hubiera sido saber a quién Louise originalmente había convocado a su lado. El pensamiento casi me hizo resoplar a mitad de la historia. Seguro, Louise probablemente se habría llevado bien con saber ahora, pero en realidad no veo cómo habría funcionado eso al principio. Arturia estaba orgullosa y tenía todo el derecho a estarlo. En los primeros tiempos, creo que probablemente se habría desenganchado de Louise en el momento en que la chica de cabello rosa dio su primera orden de lavar la ropa o dormir en el suelo. Parece increíble, admitió Henrietta cuando terminé mi relato. La reina pareció preocupada por su confesión. No se parece en nada a mí, dijo la reina con un suspiro. Ante eso, enarqué una ceja. ¿Qué quieres decir, Anne?, le pregunté, tratando de que explicara su comentario. Henrietta suspiró, y el sonido estaba lleno de pesar. Si tu amante tomó su designación para proteger su tierra, yo simplemente tomé la mía para vengar a mi propia amante muerta. Cuando la tuya intentó proteger su reino y se esforzó por convertirlo en un lugar de justicia y caballerosidad, yo simplemente llevé a la mía a la guerra y ahora me veo obligada a mentir y engañar para mantener incluso la apariencia de unidad. Y a través de todo eso, mi gente susurra y cuenta historias sobre mí, sobre lo joven que soy, sobre lo tonta que soy, sobre cómo causaré la destrucción de mi país.
Su voz estaba llena de autodesprecio y desprecio, y se abrazó la cintura con fuerza, sus dedos apretando sus codos con tanta fuerza que se pusieron blancos. En verdad, soy una mujer despreciable, no digna de las gracias que me han sido concedidas. Fue chocante oírle decir eso. A veces, cuando me enfrentaba a su carácter de acero, olvidaba que, además de la astuta y a veces despiadada reina con la que me enfrentaba con más frecuencia, había una mujer a veces insegura, una mujer que había estado dispuesta a abandonarlo todo por la oportunidad de estar una vez más con su amor, aun sabiendo que había sido un engaño obra de sus enemigos. Al ver la expresión sombría de su rostro, sentí la necesidad de consolarla, de abrazarla y calmar sus preocupaciones susurrándole palabras de consuelo. Mi mente retrocedió brevemente a un momento en el que los dos nos habíamos acostado juntos como amantes durante una noche. En lugar de eso, simplemente le dije, tú eres la reina. Esos sentimientos no son dignos de ti. Ella se estremeció ante la franqueza de mis palabras. No hay necesidad de compararte con Arturia. Tú solo has gobernado por un corto tiempo, menos de un año. Tratar de compararte con alguien que ha gobernado durante décadas es inútil. En lugar de desanimarte por cómo ha ido tu reinado hasta ahora, concentra tus esfuerzos en cómo será de ahora en adelante. Henrietta se encogió ante mis palabras, parpadeó y me miró confundida. ¿Décadas? Preguntó, aparentemente aferrándose a esa parte particular de mi castigo. Sus ojos se entrecerraron pensativamente y frunció los labios. Pero tu amante es tan joven, señaló, una vez más examinando mi disfraz. Resoplé y puse los ojos en blanco, acomodándome de nuevo en la barandilla. Nunca le pregunté su edad exacta. Dado como respondió a que me pareció divertido su apetito, dudo que hubiera sobrevivido a esa pregunta. Henrietta logró esbozar una pequeña sonrisa al recordar lo que había causado mi miedo a las loncheras. Pero sí sé que ella había reinado durante varias docenas de años antes de que nos conociéramos, independientemente de lo bien que haya soportado los años. Pero, empezó a decir Henrietta, que empezaba a sonar escandalizada. Pero tú eres joven todavía, y han pasado varios años desde que la viste. Supongo que tenía al menos el doble de mi edad cuando nos conocimos, reconocí, y ahora Henrietta empezaba a parecer un poco indignada. He visto matrimonios concertados en esta tierra con diferencias de edad aún mayores, le señalé, defendiendo instintivamente a saber de la creciente insatisfacción de la reina. Pero en esos casos, el hombre es el mayor, argumentó Henrietta, que ahora parecía completamente indignada. Y ciertamente no implicaban que una reina se rebajara tanto como para usar sus privilegios para aprovecharse de un chico. Parecía que Henrietta realmente creía que el hecho de que Saber se permitiera formar una relación conmigo, que era mucho más joven y de un estatus significativamente menor, era lo más ofensivo que había escuchado en mucho tiempo. Para ser justos, yo no era uno de sus súbditos, así que no es como si se estuviera aprovechando de mí, me defendí, sonrojándome ligeramente al pensar que Henrietta me estaba considerando de la misma manera que una de esas doncellas de las que se aprovechaban los nobles menos escrupulosos que las contrataban. Y puedo asegurarte que los sentimientos que compartíamos eran mutuos. Eso aparentemente pareció apaciguar un poco a la indignada reina, así que continué, esta vez hablando en tono astuto. Y quién sabe. Tal vez dentro de unos años, cuando hayas estado en el trono el tiempo suficiente para sentirte cómoda, te encuentres con la oportunidad de otorgar una o dos bendiciones reales a un joven y apuesto chevalier tú misma. Hice que mi tono fuera sugerente ante la frase bendición real y Henrietta se sonrojó con gracia ante eso, dándose la vuelta rápidamente para ocultar su rostro. Eso sería inapropiado para alguien de mi posición. Declaró ella, sonando nerviosa. Tú eres la reina, le recordé. Tú pones las reglas, así que estoy segura de que puedes encontrar una manera de que sea apropiada. Su rubor se volvió aún más brillante y por un segundo literalmente pude imaginarlo iluminando el balcón. No pude reprimir la risa que retumbó en mi garganta. Me sentí un poco avergonzada cuando me di cuenta de que con la voz de Saber sonaba inquietantemente femenina de una manera que era muy diferente a la de mi estricta Saber. Me aclaré la garganta y continué. Bueno, espero que al menos eso te haya ayudado a darte cuenta de que nadie, ni siquiera un rey o una reina, es completamente perfecto. Henrietta todavía parecía avergonzada. Si hubiera sido Louise, ya habría cambiado de actitud para ocultar su ira, apretando los puños e inflando sus mejillas rojas. Henrietta, en cambio, tenía una mano sobre su estómago, sosteniendo el codo de la otra que cubría su rostro todavía enrojecido.
Era una mirada completamente diferente, y hacía que la no Louise se pareciera mucho a la hermana mayor de Louise, Catleya, por un momento. No creo que una relación en un país extranjero sea comparable a casi destruir su país y ser la base de rumores tan terribles pero ciertos, señaló con tono forzado. Parecía que todavía no estaba del todo lista para que la consolaran por completo. Bajé la mirada y ordené mis pensamientos. Había otra historia, una que aún no le había contado a Henrietta, una que podría ayudarla en su situación. No estaba seguro de si era apropiado que la contara y, si saber estaba aquí, nunca me atrevería a decir ni una palabra al respecto. Pero tal vez, durante su reinado como rey, mi amada, Arturia Pendragon, tuvo que enfrentarse a varias invasiones de sus tierras y dirigió a su ejército contra el de otro. Comencé lentamente, con la voz más suave que antes, cuando había estado compartiendo historias más felices del reinado de mi saber. Cuando esto sucediera, se enfrentaría a la responsabilidad de recaudar el tesoro suficiente para pagar a sus soldados y caballeros. ¿Recuerdas cómo respondiste a semejante predicamento? Sí, asintió Henrietta, con voz vacilante ante el cambio de mi tono. Al vender mis propias posesiones pude aliviar la presión sobre la gente. ¿Arturia hizo algo similar? No, le dije sin rodeos. En cambio, cuando se enfrentaba a una tarea así, endurecía su corazón y destruía una de las aldeas de su reino. Henrietta jadeó en estado de shock, con los ojos muy abiertos ante el curso de acción que había tomado saber. Continué, sin darle tiempo a hablar. Mientras lo hacía, canibalizaba todos los recursos que tenía la aldea. Se utilizaban todas las tablas de madera, todos los animales de granja, todo el metal y las herramientas se reunían para el ejército. A través de este método, ella obtenía suficientes suministros y recursos para apoyar al ejército, de modo que se movilizara mucho más rápido que recaudando dinero a través de impuestos o vendiendo sus pertenencias como hiciste tú. Y al final, el método funcionó. Al destruir una aldea, ella salvaba al resto. Una ciudad caería y, a cambio, su país sobreviviría. Pero, susurró Henrietta, tapándose la boca con la mano, en estado de shock. ¿Qué pasa con aquellos a quienes les quitó? Caería una ciudad, repetí simplemente, y el país sobreviviría. Y mientras no fuera su pueblo, el resto del país la amaría por ello. Era una filosofía muy en línea con la mía. Para salvar a 10, uno debe morir. Pero para hacer tal cosa, primero endurecería su corazón. No mostraría emoción mientras lo hacía y se pondría a trabajar en su tarea sin dudarlo. La gente lo vio. Y aunque les daría la victoria sobre sus enemigos y los soldados la alabarían por ello, también susurrarían a sus espaldas. El rey no tiene corazón, dirían. El rey ha olvidado su humanidad. El rey no entiende lo que significa para los demás vivir. Mi sonrisa se volvió cínica una vez más. A propósito, no miré mi reflejo esta vez. No quería ver a Saber con una mirada tan retorcida. En su cara le cantaban adulaciones y a sus espaldas le ofrecían veneno. No importa a dónde vayas, esta es la verdad de la realeza, ya sea rey o reina. Lo máximo que puedes esperar es lograr lo suficiente para que, al menos cuando canten, lo hagan en voz alta. ¿Y aún así siguió? Preguntó Henrietta con voz suave. Continuó inclinándose a mi lado. La noche frente a nosotros parecía especialmente oscura mientras observábamos esto. Nunca dudó de su curso de acción o cuestionó sus acciones. Sonaba perdida y me pregunté si era porque estaba tratando de decidir si debía condenar a mi sable por hacer tal cosa o tal vez comenzar a emular al que aparentemente alguna vez había admirado en secreto. Una vez, admití, perdido en mis recuerdos mientras lo hacía. Solo una vez, se preguntó si hubiera sido mejor para ella no haber tomado nunca el título. Solo una vez deseó que otra hubiera asumido el trono. Fue entonces cuando nos conocimos, cuando la invoqué, tal como Louise me había invocado a mí. Luchamos juntas intentando recuperar un artefacto que ella creía que tendría el poder de conceder ese deseo. Pero al final, cuando se enfrentó a la oportunidad de usar el artefacto, eligió reanudar sus deberes y regresó a su hogar. Se acercaba lo suficiente a la verdad para que no me sintiera mal al presentar la historia de esa manera. No había ninguna razón para que Henrietta supiera que había invocado a Saber después de su batalla final, que el Santo Grial había terminado siendo una cosa maldita capaz solo de destruir, y que cuando había regresado, había sido para su hora final. Y a pesar de que te había tomado como amante, ¿aún así se fue para retomar su reinado? Preguntó Henrietta, mirándome a través de sus pestañas, observándome con atención. Tuvo la oportunidad de quedarse, admití. Pero hubiera sido lo mismo que abandonar su deber.
Había vivido su vida como un rey y había elegido morir como uno también. En la elección entre el amor y el deber, Su Majestad, no todos eligen el amor, le dije suavemente. Ella bajó la mirada, recordando una ocasión, en la orilla de un lago, en la que se había enfrentado a esa elección, y lo que había elegido entonces. Tú no eres Arturia, Anne, le dije con dulzura. Me miró de reojo otra vez, sus dientes mordiéndose el labio mientras pensaba en lo que le había revelado hoy. Con el tiempo, decidirás qué tipo de reina quieres ser. Aprenderás a gobernar a tu pueblo, a manejar a tus nobles rebeldes. Tu pueblo ya te ama por todo lo que has hecho por ellos, por demostrar que te preocupas por ellos y estás dispuesta a protegerlos y alimentarlos. No te desanimes, solo porque los pocos que hablan mal de ti y son desleales hablan más alto que la mayoría que te desea lo mejor y es fiel. Tal vez no había sido el mejor de los discursos de aliento, pero no pude evitar pensar que al menos había logrado darle algo en qué pensar. Henrietta siguió observándome, con el rostro pensativo, mientras el silencio entre nosotros se prolongaba. Mientras sus ojos revoloteaban sobre mi rostro, estudiando mis rasgos, finalmente esbozó una pequeña pero sincera sonrisa. Y de nuevo, como tantas otras veces en el pasado, me ayudaste. Puso una de sus manos sobre las mías, su palma cálida contra mis nudillos. A ambos lados de nosotros estaban nuestras copas de vino vacías, reflejando suavemente la suave luz de la luna. Tengo otra confesión que hacerte, Sirenilla, continuó, observándome atentamente mientras se giraba para mirarme directamente. ¿Ah, sí? Pregunté, notando de pronto lo cerca que estábamos los dos y retrocediendo un poco. Su agarre en mi mano me impidió hacerlo y colocó suavemente su otra palma contra mi mejilla. Me sonrojé ligeramente y mi mente se trasladó a un momento no muy lejano en el que habíamos estado tan cerca, a un momento en una habitación cálida, a un momento compartido de intimidad. De repente, el aire de la noche se sintió el doble de cálido que hacía un momento. ¿Qué podría ser eso, Su Majestad? Pregunté, sintiendo de repente la garganta un poco seca. Tal vez debería simplemente salir corriendo, quiero decir, correr hacia allá y conseguir más vino. He pensado en ti a menudo, desde el momento en que dormí en tus brazos, me dijo directamente, con voz suave y expresión sincera. En los días en que las listas de los muertos me llegaban al palacio durante la guerra, solía examinarlas con atención, esperando no encontrar tu nombre entre ellas. Cuando llegó la última lista, con Shiro Emiya como última entrada de la guerra, solo pude sentir pena porque mi pequeño rencor te había costado la vida, una pena que se agravó con la culpa cuando supe que había sido tu vida la que había salvado a mi país. Cuando supe que aún vivías, sentí como si un segundo sol hubiera salido en el cielo, que de repente todo era mucho más brillante y hermoso. Henrietta me sonrió, sin duda en sus rasgos mientras me confesaba estas cosas. No sé si estos sentimientos son amor, o si están bien, pero no puedo obligarme a no sentirlos. Ella comenzó a inclinarse lentamente y, centímetro a centímetro, lenta y tortuosa, sentí su cuerpo presionándose contra el mío hasta que me abrazó, con una mano todavía acariciando mis mejillas. Tragué saliva con fuerza, en el rincón de pánico de mi mente una pequeña parte de mí se preguntó si estaba usando la misma expresión que Saber tenía cuando Rin se había abalanzado sobre ella en la catedral destruida para comenzar a prepararse para el ritual de intercambio de prana. Majestad, comencé, mi voz sonaba aguda incluso en su encarnación femenina actual. Creí que le dije que no confiara en mí para tales tareas. Me las arreglé para decir en un apuro nervioso. Debería escapar. Debería quitarme con calma sus brazos de alrededor de mí, poner una excusa educada y luego correr como lo haría si realmente hubiera sido Karin quien me hubiera encontrado antes. En cambio, lo único que pude hacer fue tragar el nudo que tenía en la garganta e intentar no desmayarme. No, Su Majestad, me reprendió Henrietta suavemente, acercando sus labios a los míos y con los ojos medio cerrados mientras se inclinaba. Independientemente de lo que traiga el mañana, ahora mismo no soy Henrietta ni Arturia. Así como tú no eres Shiro ni Vales. Esta noche, solo somos dos extraños que nos conocimos en un baile. Sus labios encontraron los míos. Por un momento no pude hacer nada más que quedarme congelada mientras se movían contra mí, labios suaves, y luego me encontré respondiendo. Maldita sea. Por un segundo olvidé que ahora estaba en forma femenina, o que la que me estaba besando estaba disfrazada de mi amo. Olvidé que la que estaba abrazando era una reina, una que había perdido su propio amor de la misma manera que yo había perdido el mío. Olvidé que estaba en un balcón en una fiesta y que cualquiera que pudiera pasar por allí nos vería.
Por un segundo solo pude recordar cuánto tiempo había pasado desde que estuve con otra persona, y cuán cálido realmente era el cuerpo que se presionaba contra mí. El tiempo desapareció. Solo sentía una mujer apretada contra mí, los ruidos que hacía cuando mis manos recorrían su cuerpo, la sensación de su aliento al rozar mi mejilla. Le acaricié el cabello con una mano, con la otra deslizándola por la parte delantera de su vestido blanco, provocando un suave jadeo cuando la agarré por su pecho, y acomodé mi cuello mientras me inclinaba sobre ella. Espera un segundo, maldita sea, Root. Vestido blanco. Pechos grandes. ¿Lo lleva Louise? ¿Y no teníamos más o menos la misma altura hace un segundo? Rompí el beso y levanté la cabeza de golpe mientras miraba hacia abajo, hacia los dos. Henrietta soltó un maullido de descontento mientras intentaba bajar mi cabeza y hacer que mi mano reanudara lo que había estado haciendo sobre su pecho un segundo antes. Señalé, confundida. Los disfraces ya no están. ¿HMM? Gimió Henrietta, abriendo los ojos y mirándome con una lenta confusión. Se dio cuenta de lo que acababa de decir y luego miró hacia abajo para confirmarlo. Jadeó y luego retrocedió unos metros, sonrojándose de vergüenza. Ambos nos miramos y luego nos sonrojamos al mismo tiempo, dándonos la vuelta para poder comenzar a alisar cualquier ropa que pudiera haberse despeinado en nuestra sesión de besos improvisada. Internamente me maldije a mí mismo. Estúpido. Estúpido, estúpido, estúpido. ¿Qué diablos estás haciendo, Shirou? Amado. Así que es verdad. Una voz nos llegó a los dos y Henrietta y yo nos quedamos paralizados. Oh, no. Root, te lo juro, todavía podría masacrar a los inocentes. No creas que no lo haré. Con los movimientos lentos de un hombre al que obligan a ir a la horca, me di vuelta para ver lo que tenía. Efectivamente, de pie en la puerta del balcón, con los ojos muy abiertos y alegres y las manos entrelazadas frente a ella, mirándonos a los dos con deleite, estaba Kirche. Y ella no estaba sola. Primero las dos mujeres. Luego Sir Milla y su majestad, susurró Guiche, con lágrimas de admiración masculinas corriendo por su rostro mientras miraba boquiabierto. A su lado, Montmorency tenía una mano agarrada a su oreja y la otra hacia atrás como si estuviera a punto de lanzarle algo sobre la cabeza mientras permanecía allí de pie, mirándolo fijamente, con el rostro tan blanco como una sábana. Tragué saliva al ver quién era el cuarto testigo. ¿Besar a la reina? ¿Quién necesita una doncella cuando tiene una reina? ¿Una valla blanca? ¿Qué valla blanca? En su lugar, un castillo. ¿Un castillo con una valla blanca? Imposible. ¿Quién necesita un perro llamado Won-Won? Consíguete un grifo o un dragón. ¿Un dragón llamado Won-Won? Si ésta estaba de pie, con los restos destrozados de una bandeja de servir en sus manos, que aparentemente había partido por la mitad después de haberme visto con la reina. En su otra mano, algo improbable pero que todavía estaba allí, había una sartén. No perdí de vista la sartén mientras intentaba averiguar qué había pasado. Si tuviera que adivinar, diría que Kirche probablemente había logrado localizar a Guiche y Montmorency durante su continua búsqueda del profesor Colbert y de mí. Probablemente en algún momento se habían detenido a hablar un rato, y Guiche probablemente se había dado cuenta de que la reina y yo estábamos en el balcón. Probablemente cuando parecía que ambas éramos mujeres y estábamos en medio de ciertas actividades. Eso explicaría por qué parecía que Montmorency estaba tratando de golpearlo. Atribuí la presencia de siesta y la bandeja rota a que probablemente estaba tratando de recoger nuestros vasos vacíos. Me aclaré la garganta y me tomé la libertad de no mirar a Henrietta. Bueno, al menos esto definitivamente ayudaría a que esos rumores sobre nosotros dos se disiparan. ¿Pero por qué han fallado los disfraces? Seguramente no es lo suficientemente tarde para que el baile termine tan pronto, murmuró Henrietta, probablemente tratando de usar ese pequeño detalle para ayudarla a concentrarse en algo más que lo que estábamos haciendo. Quizás hubo algún problema con el espejo. Sugerí, sumándome a ese plan en particular. No parecía que a nuestro pequeño público le preocupara especialmente ese detalle en ese momento. Empecé a captar varias voces perturbadas que se alzaban en el salón de baile. El espejo de la verdad. Alguien lo ha destrozado. Logré distinguir uno de ellos con más claridad que el resto. Entrecerré los ojos. Probablemente no era nada. Tal vez alguien se había puesto demasiado ansioso por averiguar dónde estaba la reina, o había estado desesperado por saber con quién había estado coqueteando antes. De todos modos, no estaba de más ser cauteloso. Siesta, dije de repente, con un tono de voz un poco brusco.
¿Sabes dónde se ha metido Louise? ¿Besar a la reina? ¿Recibir órdenes especiales de la reina? ¿Servir a la reina? ¿Qué clase de servicio es ese? ¿Obedecer sus órdenes? ¿Alguna orden? Continuó murmurando siesta, mientras la sartén que sostenía en sus puños temblaba de una manera muy desconcertante. Me dije a mí misma que no estaba siendo envuelta lentamente por una oscuridad que estaba más allá del alcance del conocimiento mortal. Decidí que probablemente no iba a obtener ninguna información de ella por el momento, y que podría ser una buena idea que abandonara el lugar pronto. Aún así, miré a mi alrededor, tratando de ver si podía localizar a mi maestra en algún lugar entre la multitud. Detrás de mí, desde algún lugar del bosque cercano, la noche tranquila afuera de la fiesta fue destrozada por una explosión. Corte de escena, estaba sobre la barandilla y corrí hacia las puertas de la academia antes de que la primera explosión terminara de retumbar. Idiota. Tan seguro de la seguridad de la academia, tan desconcertado por tus propias dudas que ni siquiera consideraste las posibilidades de que los disfraces ocultaran una infiltración. ¿Estabas tan ocupado besando a la reina que ni siquiera consideraste lo que significaba que te separaran de tu maestro? Me maldije a mí mismo como un tonto media docena de veces con cada paso mientras corría hacia la puerta. Podría haber sido más corto simplemente hacer una línea recta hacia la serie de explosiones que incluso ahora continuaba, pero eso me llevaría a través de una de las paredes altas. Escalar una barrera de esa altura me llevaría aún más tiempo, y simplemente abrirme paso a través de ella probablemente fallaría contra cualquier protección mágica que pudiera tener el castillo. Con una mano sobre Derflinger, aprovechando la velocidad que me concedió Gandalf, vertió en mis piernas, acelerando mi paso hasta que probablemente fui poco más que un borrón mientras corría a través de las puertas hacia el bosque donde mi maestro estaba luchando. Tendría que reducir la velocidad una vez que llegara al paisaje de árboles en sombras, pero con mi cuerpo fortalecido adecuadamente contra tobillos torcidos y mis ojos lo suficientemente agudos para distinguir las trampas, no debería ser una demora tan grande. Mi impulso hacia adelante se detuvo en el momento en que pasé la puerta, ya que me vi obligado a esquivar o enfrentarme a ser empalado por una ola de carámbanos afilados como agujas. De pie frente a mí, en el claro que rodeaba los muros de la academia, entre mí y el bosque del que habían dejado de surgir las explosiones, había una sombra negra y azul en la noche. Con el bastón en alto y una pared de carámbanos ya preparada para su siguiente descarga, estaba Tabitha. ¿Qué estás haciendo? Le gruñí, con la voz encendida por la ira, al ver que mi camino estaba bloqueado. Quítate de mi camino, Tabitha. La única respuesta de la pequeña niña de cabello azul fue lanzarme su hechizo. Dibujé a Derflinger y me abrí paso entre la embestida, rodeé a la chica repentinamente hostil y me acerqué al bosque que era mi destino. No tenía tiempo para quedarme allí y hablar sobre el insulto que aparentemente había lanzado sin darme cuenta a la colegiala, que por lo general era bastante amigable. Podría resolverlo apropiadamente cuando Louise estuviera a salvo de cualquier amenaza que la hubiera enfrentado. En el momento en que la ráfaga de muerte fría y punzante disminuyó, aparté la vista de Tabitha y me concentré por completo en el bosque en el que estaba a punto de llegar. Fue solo gracias al repentino y agudo grito de Derflinger, compañero, que logré girar la cabeza lo suficiente para ver su siguiente ataque. De alguna manera, a pesar de la increíble velocidad a la que estaba agarrando, el poderoso usuario de hielo había logrado aparecer a mi lado. El bastón se retiró y una sola lanza de hielo se formó allí. Tuve que tirarme al suelo cuando la punta pasó volando junto a mí y atravesó el lugar exacto donde habría estado mi cabeza si no hubiera sido por mi esquiva de último minuto. Recuperé el equilibrio y me quedé quieto, observando a Tabitha mientras se interponía una vez más entre el bosque y yo. No era solo que me atacara por alguna razón que yo desconocía. Era que estaba interfiriendo deliberadamente en que yo fuera a donde tenía que estar. Por la razón que fuera quien fuera con quien mi maestro estuviera luchando, Tabitha lo estaba ayudando. Apreté los dientes con fuerza y mis oídos reforzados captaron el ruido que hacían mientras chocaban entre sí claramente en la oscuridad. ¿Por qué? Pregunté entre dientes con la mandíbula apretada. Era Tabitha. La pequeña y tranquila niña de cabello azul, la amiga de Kirche, que ya había luchado a mi lado probablemente docenas de veces, una aliada de confianza, alguien con quien habría contado para que me cuidara las espaldas. Era la adorable maestra de Irukuku, la niña a la que le daban miedo los fantasmas y la solemne dadora de un juramento de venir a ayudarme si alguna vez lo necesitaba. ¿Por qué estaba haciendo esto? Tabitha me respondió con una sola palabra: órdenes.
y luego se puso en movimiento otra vez, y yo también. Una vez más, formó una sola daga de hielo, acercándose a velocidades que no había visto en nadie más que yo desde mi llegada a esta tierra, e intentó hundir la cosa mortal en mi cuerpo. Esta vez, la paré con facilidad, ya que había estado observando su ataque y no me sorprendió. A cambio, Derflinger bebió la magia de la hoja congelada, dejando atrás gotas dispersas de agua derretida, y luego la hoja parlante en mi mano se arqueó mientras intentaba desarmar a la chica de su bastón. Con su velocidad de mente, se deslizó alrededor de mi ataque con la misma facilidad con la que yo había detenido el suyo y respondido. De un lado a otro, a una velocidad a la que nunca había luchado antes sin el poder de Gandalf, los dos intercambiamos golpes. Fue un shock tan fuerte que casi dejé caer mi espada cuando me di cuenta de lo rápida que era en realidad la chica. Sabía que era una profesional, que era una veterana de muchos campos de batalla, pero fue una sorpresa darme cuenta de que tenía tanta habilidad en su pequeño cuerpo casi prepúber. ¿Cómo podía seguirme el ritmo? Después de una ráfaga de golpes y contraataques tan intensa que me hizo sudar la frente, me di cuenta de lo que estaba haciendo. Su único hechizo poderoso hasta ahora habían sido sus dos ataques iniciales. Desde entonces, no había hecho nada más que golpes precisos con una sola espada y a corta distancia. Su velocidad y su repentina limitación en sus habilidades ofensivas estaban vinculadas. Era fácil olvidarlo debido a su uso constante del elemento, pero la afinidad elemental de Tabitha no era solo hielo. Era viento, viento mezclado con agua, pero viento ante todo. Esa fue la fuente de su repentino aumento de velocidad. No sé exactamente qué hechizo había encontrado para lograrlo, pero estaba usando su magia de viento para aumentar su velocidad a un nivel en el que podría seguirme el ritmo. Tenía sentido que sus ataques hubieran sido tan pequeños y precisos. Simplemente no podía reunir la magia para lanzar algo realmente poderoso en ese momento, no mientras mantenía su mejora. En cambio, estaba tratando de atacarme con magia de punto pequeño a corta distancia y con precisión milimétrica. Esta chica era realmente aterradora porque estaba adaptando voluntariamente la única táctica que podía para luchar contra mí. Si hubiera intentado dominarme desde la distancia, simplemente la habría bloqueado, cerrado y golpeado. Incluso si hubiera traído a Irukuku para que pudiera flotar en el aire y hacer llover muerte sobre mí, aún habría podido atacarla con mi arco. Entonces, en cambio, había hecho lo único que podía pensar para mantener la pelea pareja. Había abandonado toda defensa y había elegido confiar en sus propias habilidades en el cuerpo a cuerpo. No importaba que estuviera usando magia, esto era el equivalente a una pelea de espadas ahora, y ella se estaba defendiendo contra un hombre que podía manejar 1000 espadas y estaba bendecido con runas de mejora al mismo tiempo. Si no hubiera estado tan ocupado apretando los dientes y tratando de ver claramente a través de mi ira ante este repentino cambio de actitud, habría admirado a la chica frente a mí. Esta era una táctica diseñada específicamente para luchar contra mí, una que me quitaba todas mis mayores ventajas, y era posiblemente la única forma en que una maga de su nivel podía lograr igualarme. Este era un método de ataque brutal, uno contra el que creo que la mayoría de este mundo no podría defenderse. Esta velocidad abrumadora perfecta, combinada con ataques precisos, respaldada por su propia experiencia y habilidad de combate impresionantes, la técnica de un asesino. Susurró Derflinger, un ruido que casi se perdió entre el sonido de su espada cortando el aire, y que apenas rozó el bastón de nuestro enemigo. Estuve de acuerdo. Así como Karin me había parecido instantáneamente una clase Rider garantizada, no tenía ninguna duda de que la clase que tenía frente a mí, esa daga de pelo azul, era algo más que un asesino. Y uno muy bueno, además. Aún así, a pesar de toda la habilidad que estaba mostrando, se estaba cansando. Mantener cualquier hechizo de viento que estuviera usando era una carga para ella, y cada ataque que usaba reducía su fuerza de voluntad poco a poco más. No podía mantener esto por siempre, y a medida que la pelea se prolongaba, se acercaba cada vez más a perder su mejora de velocidad. También estaba usando mi propia magia, pero solo como refuerzo, mi espada y la velocidad de mi clase eran constantes y no necesitaban magia para mantenerlas. Eventualmente, agotaría mis reservas de oro, pero no por un buen tiempo más después de que esta chica se hubiera secado. Y Tabitha lo sabía. Parecía darse cuenta de que su técnica no sería suficiente para derribarme así como estaba, así que subió la apuesta.
Un ataque a mis ojos, uno como cualquiera de la media docena que ya había esquivado, de repente se hizo añicos a mitad de camino de la pequeña distancia entre su bastón y su objetivo, los pequeños y ligeramente afilados guijarros de hielo de repente me golpearon en la cara y alrededor de los ojos. Incluso cuando cerré un ojo para protegerlo, girando mi cabeza hacia un lado para poder protegerme a medias el otro mientras la vigilaba, vi que su bastón se inclinaba hacia abajo, con la punta fuera de mi alcance limitado. A gran velocidad, me desenganché, saltando hacia atrás en 2 saltos largos. Efectivamente, un ataque que habría encontrado mi ingle pasó a mi lado. Con la distancia que nos separaba, ambos hicimos una pausa, una de esas pausas inesperadas en la batalla en las que ambos bandos se encuentran de repente. Los dos estábamos sudando y noté que mi respiración se entrecortaba un poco más de lo habitual. Con la calma de una habilidad bien practicada, estabilicé mi respiración y dejé que mi cuerpo se recuperara. Frente a mí, Tabitha intentó hacer lo mismo, todavía en silencio. Tuvo menos éxito. A pesar de toda su habilidad, simplemente no estaba tan en forma físicamente como yo. Y entonces, todavía jadeando, me miró a los ojos mientras la miraba fijamente. ¿Qué estás haciendo, Tabitha? Gruñí de nuevo. Quítate de mi camino, ahora. Una voz irrumpió en el claro, no la de la muchacha que respiraba con dificultad. No puede hacer eso. Declaró la proclama burlona. Después de todo, ella es la caballero del parterre norte. Nuestro fiel perro guardián. Levanté la vista y aparté la vista de Tabitha para buscar la fuente de esa voz. Mis labios se abrieron aún más y mi gruñido se volvió salvaje al hacerlo. Flotando sobre el claro, de pie sobre una criatura de aspecto extraño con las ruinas brillantes que denotaban que era una Alvis bajo su control, estaba Sheffield. La mujer con capa oscura estaba inclinada hacia adelante, su expresión iluminada con alegría sádica al ver a 2 aliados que tenían que luchar frente a ella, aparentemente por capricho de ella y su maestro. Mis ojos se movieron hacia su lado y me quedé absolutamente inmóvil, mi rostro desapareció de toda expresión, la ira y la rabia que estaba sintiendo se desvanecieron como si nunca hubieran estado allí. De pie junto a la mujer vestida de oscuro, con los ojos vidriosos y vacíos, estaba mi maestro. Oh, esto es maravilloso. Ver que has recuperado tu título, Gandalf, continuó Sheffield, su voz sonaba exuberante. Mi maestro estaba tan feliz con nuestro último encuentro, habiendo visto tu habilidad. Cuando se enteró de tu regreso como sirviente del vacío, estaba positivamente extasiado. Yo también, añadió la última parte, apoyando la mano sobre su mejilla, que se había sonrojado por su confesión. Por favor, apenas puedo controlarme ahora mismo, pero me temo que todavía no puedo ser tu oponente, sonaba genuinamente angustiada ante la idea de no poder luchar contra mí. En cambio, este niño será contra el que lucharás. Un caballero contra un caballero, un espadachín contra un mago. Por favor, haz un espectáculo maravilloso para mi maestro y para mí. A la mujer de túnica oscura y mejillas agujereadas ni siquiera parecía importarle que tuviera a mi maestro a su lado como rehén. Lo único que pareció registrar para ella fue que estaba a punto de tener la oportunidad de verme pelear. Bajé la mirada hasta que volvió a posarse en Tabitha. Había aprovechado la pausa en la batalla para convocar toda su magia. Se retorcía a su alrededor, una extraña aura mecánicamente vacilante, como si estuviera viendo cómo se agita un cubo de engranajes y tornillos hechos de hielo. Apareciendo del aire a su alrededor había enjambre tras enjambre de carámbanos mortales, algunos no más grandes que mis dedos, otros del tamaño de mis brazos. Parecía que se había dado cuenta de la inutilidad de intentar continuar con su plan anterior y, en cambio, se estaba preparando para una confrontación final, un ataque final que me abrumaría por completo. Sin embargo, no importaba porque estaba a punto de matarla sin falta. Antes de que me preocupara un poco por ella, mis persistentes sentimientos de afecto por una amiga y aliada me impidieron matándola, pero eso ya no importaba, porque mi maestra estaba en peligro y la única forma de protegerla era mátala ahora, y si eso era lo que necesitaba hacer, entonces eso era precisamente lo que iba a hacer. Tabitha bajó su varita y una pared de hielo como una avalancha se me vino encima. Con Derflinger en la mano, me lancé hacia adelante para enfrentarla. Con toda la velocidad y habilidad de mi cuerpo, me lancé entre las hojas más grandes, Derflinger parpadeando para desviar las que podían causarme daño verdadero, y mi ropa reforzada desviando las que podía. Algunas de ellas lograron penetrar, atravesando mi ropa y clavándose en mi carne, pero eran pocas e intrascendentes.
En cambio, concentré todo en cerrar la distancia entre mí y el mago de cabello azul para poder mátala, ya no había necesidad de palabras. Cuando el último trozo de la pared de hielo pasó a mi lado, con un sonido como el de una docena de cristales rotos mezclado con campanillas casi musicales que provenían de donde algunos de los carámbanos que desvié en realidad no se rompieron cuando los golpeé, me concentré una vez más en la chica que estaba frente a mí y a la que estaba a punto de derrotar. Mátala mientras sus ojos se abrían de par en par, detrás de ella ya estaba formando la segunda ola de su ataque. Parecía que esperaba que yo esquivara hacia atrás o hacia un lado y luego llamara a alguna nueva arma para defenderme, o tal vez que atacara desde la distancia. No había pensado que simplemente resistiría su ataque y me lanzaría directamente hacia ella. Su rostro seguía siendo en su mayor parte tan inexpresivo como yo estaba acostumbrado a verla, pero sus ojos contaban otra historia, una de miedo mientras dejaba de intentar reunir más de sus jabalinas de cristal y, en cambio, lanzaba lo que ya tenía contra mí en una corriente apretada de muerte brillante mientras me acercaba a ella. Mátala, pero en ese momento era inútil. Con más facilidad que su primer golpe, lo atravesé, bloqueando, esquivando y, ocasionalmente, soportando otra herida hasta que estuve frente a ella mientras retrocedía desesperadamente. No había tenido tiempo suficiente para restablecer su mejora de viento, por lo que no tenía ninguna posibilidad de escapar de mí. Derflinger aulló en el aire, cortando su bastón en pedazos, la fuerza del mismo arrancó los dos fragmentos destrozados de su pequeña mano. Fue casi en cámara lenta que la vi gritar, cayendo al suelo mientras yo llevaba mi espada hacia atrás para mi segundo golpe, para poder asesino y luego pasar a la otra amenaza sobre ella, mis rasgos inexpresivos mientras trataba de no pensar en lo mucho que había disfrutado de su compañía, los momentos tranquilos que habíamos pasado juntos sentados uno al lado del otro contra Irukuku, mientras nuestros amigos reían y gritaban y hacían el ridículo, de mi promesa de un día acudir en su ayuda tal como ella había hecho la mía tantas veces en el pasado, porque eso solo lo haría más difícil cuando tuviera que hacerlo. Matallaraif maldición mátala. Derflinger cortó el aire, encontrándose con su figura mientras caía, y luego hubo silencio en el claro. Pasé junto a ella, desestimándola mientras me giraba para concentrarme en el enemigo que todavía observaba desde su posición en su marioneta con mi maestro. ¿Por qué? Una voz tenue se escuchó detrás de mí. No la miré ni hablé. Se repitió. ¿Por qué no me mataste? Detrás de mí escuché un ruido metálico cuando las manos de Tabitha sin duda encontraron su segunda varita, la que guardaba debajo de su camisa, la que yo había cortado en dos mientras ella caía. Sin ellas, ya no era capaz de usar su magia, estaba indefensa y a mi merced. ¿Por qué no la había matado? Porque no había sentido que esa fuera la respuesta, la que casi le di, por cruel que suene. No había querido matarla. Debería haberlo hecho. Aún podía acabar con ella sin siquiera apartar la vista del objetivo que habían fijado. Pero no quería matar a esa chica. Vete, dije en cambio. Ahora. Vete ahora, supliqué en silencio. Deja este campo de batalla, no intentes continuar. Porque si lo haces, ya no podré justificar que te deje con vida y acabaré contigo como debería haber hecho, y no quiero matarte. Por favor, Tabitha, simplemente vete. Detrás de mí se oyó un ruido susurrante, y luego el sonido del viento bajo unas grandes alas. Y luego quedamos solo yo, mi maestro y Sheffield en el claro. Impresionante, Gandalf, dijo Sheffield riendo, mirándome desde lo alto. ¡Qué velocidad! ¡Qué habilidad! Pero deberías haberla matado, esa niña. Me miró con lascivia y yo le imité la expresión en blanco. Ahora ha fracasado, y los que fracasan deben ser castigados. Devuélveme a mi amo, le ordené, ignorando lo que fuera que estuviera insinuando. Podía esperar hasta que Louise estuviera a salvo, fuera lo que fuera. Oh. Mi maestro me ha ordenado que me ocupe de tu maestro. ¿Por qué demonios debería fallarle también? Se llevó una mano a la cara, esta vez cubriéndose la boca mientras reía. No pude evitar preguntarme si era bipolar o algo así. Por un lado, cada vez que nos encontramos, me elogia sin vergüenza, hablando con entusiasmo y respeto de mis habilidades. Pero una vez que comienza la batalla, no hace nada más que burlarse y lanzarme comentarios despectivos. Parecía que me tenía en alta estima solo por mi condición de sirviente del vacío, pero al mismo tiempo sentía que mis habilidades no me permitían estar a su nivel. ¿Qué harás? ¿Quizás arrojarme tu arma de nuevo? Acercó a Louise, burlándose de mí por encima del hombro.
Me pregunto si puedes atacarme ahí abajo sin dañar a tu propio maestro, Gandalf. No cambié mi expresión cuando ella usó descaradamente a mi pequeño maestro de cabello rosado para protegerse. En cambio, envainé a Derflinger. Las cejas de Sheffield se entrecerraron y me miró con superioridad al interpretar mi acción como una rendición. Se alzaron con curiosidad cuando extendió ambas manos a los costados como si estuviera agarrando algo invisible. Soy el hueso de mi espada, le dije, el acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Seguí rastreando. Sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa cuando los objetos se formaron de la nada en mis manos. Con una mirada mucho menos segura, se acercó más a mi todavía insensible maestro. Lo que se formó en mi mano izquierda fue mi arco, la creación increíblemente larga que usé para lanzar mis espadas. En mi mano derecha, se formó una espada de oro y azul. Sin dudarlo, golpeé la espada. Sheffield parecía confundida por mis acciones, sin duda preguntándose si estaba a punto de hacer algo tan tonto e improbable como disparar una espada con un arco. Su curiosidad sin duda se vio agravada por el asombro sobre de dónde había salido la espada. Podía verla tratando de descifrar si era algún tipo de habilidad de invocación, o si la había creado desde el suelo como los magos de la tierra tendían a hacer. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa cuando la espada de repente cambió de forma, una onda viajó desde la punta hasta la empuñadura, y pasó de ser algo demasiado macizo para volar con precisión a algo aerodinámico y de aspecto letal. Sin darle tiempo a reaccionar, saqué la espada, apunté y disparé con una orden susurrada. «Vuela, Caliburn». Caliburn, la primera espada que alguna vez tracé, la espada original de mi saber, la que ella había sacado hacía tanto tiempo de la piedra en la que descansaba, la que había sellado su destino como rey. Juntos, los dos la habíamos blandido, y de un solo golpe había acabado con 7 vidas de la imposible máquina de matar que era el berserker Hércules. Una espada poderosa, y una que siempre atesoré con cariño en mi memoria, una que aprecié por los recuerdos que me trajo de la primera vez que luché al lado de mi amada Saber. Como espada, era poderosa, y como flecha no perdió nada de su poder. Sheffield apenas tuvo medio latido para intentar retirarse, protegiendo su cuerpo detrás de mi maestro. En un objetivo en movimiento como uno que flotaba arriba y abajo en el aire de acuerdo con el batir de poderosas alas y disparaba tan apresuradamente como yo lo había hecho, los pálidos centímetros móviles de la frente de Sheffield deberían haber sido un disparo casi imposible. Si fuera cualquier otra espada, no habría intentado el disparo y en su lugar habría tratado de encontrar una manera de aterrizar a la pareja voladora y separar a mi maestro de mi objetivo primero antes de intentar matar a esa perra de Sheffield. Pero Caliburn era diferente. Caliburn era la espada que elige. En su leyenda era la espada que elegía al rey, y el peso de esa leyenda era evidente en su existencia como noble fantasma. Cuando Saber y yo la empuñamos, había elegido el lugar preciso, el área precisa para golpear y desatar su poder, un lugar tan vital e importante que con un golpe había sido suficiente para matar a una bestia como Berserker 7 veces a la vez. Como una flecha, eligió su camino con el mismo cuidado, y ese camino incluía la frente de Sheffield, y nada más. Sheffield chilló de sorpresa y dolor y cayó hacia atrás. La extraña bestia voladora se tambaleó cuando la runa que tenía en la frente se extinguió y se tambaleó en el aire de forma inestable. El movimiento fue suficiente para que Louise, que todavía no respondía, se soltara de su espalda y cayera en picado hacia el suelo. Me moví en el mismo instante en que mi flecha salió del arco, descartando el arma, que ahora era innecesaria, mientras corría para estar debajo de mi maestro. Con un suave golpe, Louise cayó en mis brazos mientras doblaba mis rodillas para suavizar el golpe. «Maestra», le pregunté, mi tono inexpresivo vaciló por la preocupación. «Maestra, ¿puedes oírme?» «Muña», respondió Louise, parpadeando. La expresión vacía y vidriosa se aclaró un poco y, de repente, se sobresaltó de repente. Su conciencia aparentemente regresó como si alguien hubiera pulsado un interruptor. «Shirou». Jadeó, llamándome, luchando contra mi agarre durante un segundo antes de darse cuenta de quién era yo. «Soy yo, maestra», dije apresuradamente, asegurándole que estaba a salvo. Ella me miró con los ojos muy abiertos y asustada y se quedó paralizada, aparentemente sin estar segura de si lo que estaba viendo era real. Vacilante, extendió la mano y con 2 dedos temblorosos me pellizcó la cara. «Sí, me da asco», le dije secamente mientras soportaba sus atenciones, con la voz distorsionada por la presión que ejercía sobre mis mejillas.
Eso pareció ser suficiente para ella y, con los ojos que empezaban a lagrimear de alivio, enterró la cara en el hueco de mi cuello y me rodeó el cuello con los brazos. No hizo ningún ruido, pero su cuerpo se sacudió un par de veces de alivio. Ignoré sus lágrimas silenciosas y me di la vuelta para caminar de vuelta a la academia. Sin duda, habría que dar unas cuantas explicaciones largas sobre por qué había una mujer muerta y lo que fuera ese trasto volador averiado en el jardín delantero. ¿Qué fue eso? Susurró una voz y me quedé paralizada, mi expresión volvió a quedar en blanco al instante. Louis se sacudió más fuerte contra mí. En nombre del fundador, ¿qué fue eso? La voz comenzó como un siseo y se convirtió en un grito al final. Me di la vuelta sin poder creer lo que estaba oyendo. Allí, todavía volando en el cielo, la runa del control recuperando su máxima luminosidad, estaba la extraña cosa. Y en su espalda estaba parada nada menos que la mujer que acababa de recibir un artefacto legendario en la cara y aparentemente había sobrevivido. Entrecerré los ojos, sin querer creerlo, pero sin poder descartar la verdad. Sheffield había sobrevivido a mi ataque. Sin embargo, no sin daños, al parecer. Estaba encorvada, con la mano apretada contra su rostro mientras se retorcía como si sintiera dolor. Aparentemente, el golpe había sido suficiente para hacer que de alguna manera perdiera su túnica, tal vez mientras se tambaleaba por el dolor. Llevaba una especie de tela ajustada en el torso que se extendía hasta la muñeca de su brazo izquierdo. Envuelto alrededor de su cintura, sosteniendo sus pechos pero abierto por delante había una especie de corsé negro hecho de cuero rígido. Su brazo derecho estaba envuelto en un guante hasta los hombros del mismo material. Su parte inferior del cuerpo estaba solo parcialmente oculta con una especie de taparrabos de pseudofalda, el tipo de vestido que me recordaba vagamente a esas faldas chinas que estaban abiertas a ambos lados hasta las caderas. Cubriendo sus piernas hasta la mitad del muslo había botas altas negras. Estaba agarrando con una de sus manos el espacio directamente sobre uno de sus ojos, justo debajo de donde las runas de su clase ardían intensamente. Pude distinguir un hilo de sangre filtrándose por un lado de su cara, lo que significaba que incluso si había sobrevivido, no había sido sin heridas. ¿Cómo? ¿Cómo había sobrevivido al ataque de Caliburn? Esa espada podría matar a Berserker más de media docena de veces. Nada debería poder sobrevivir a eso. Debe haber un truco en esto, algún tipo de engaño. Reforzando mis ojos mientras me preparaba para huir y proteger a mi maestra, la estudié intensamente, buscando cualquier tipo de pista sobre lo que había hecho para sobrevivir a un golpe directo con Noble Fantasma en su frente. La respuesta se reveló cuando noté que algo se desprendía de la mano que ella presionaba contra su cabeza. El movimiento me llamó la atención, y mientras observaba cómo uno de los anillos que llevaba se agrietaba, se rompía y luego se disolvía en polvo. Al mirar sus dedos me di cuenta de que todos tenían un anillo, algunos dos. Mis ojos la recorrieron rápidamente, notando sus muñecas, su cuello, sus tobillos, incluso sus orejas. Cada uno de esos lugares estaba cargado de joyas de todo tipo y forma. Rápidamente, mis ojos continuaron buscándola. En su cintura, asomándose por detrás del ancho cinturón de cuero que llevaba atado a las caderas, aparentemente suelto durante mi ataque de donde normalmente estaba probablemente oculto, había un trozo de cordón tenso con aún más anillos y joyas. Uno en particular me llamó la atención y lo miré, con el estómago apretado. Allí, colgando del cordón en sus caderas, estaba el anillo de Andvari. Soy la sirvienta Mjolnir, la mente de Dios, se regodeó cuando nos conocimos. La mente de Dios que podía usar artefactos mágicos, dije en voz alta. Cubriendo su cuerpo en cada lugar donde podía colocarlos, y muy probablemente ocultos aún más en otros lugares debajo de su ropa, había una colección de docenas de objetos mágicos. Si podía usar cada uno de ellos con la misma eficiencia otorgada por su clase como yo podía con las armas que manejaba, entonces no era de extrañar que sobreviviera a mi ataque. Debió haber sido lo suficientemente rápida para levantar algún tipo de escudo mágico, o tal vez simplemente tenía uno sobre ella en todo momento y había sido suficiente para, si no desviar mi ataque, al menos hacer que su propia cabeza rebotara hacia atrás, salvándola de ser empalada al menos. Al menos parecía que el ataque fue suficiente para hacer que lo que fuera que era el anillo se rompiera después de bloquearlo al menos. Parece que no ha sido ella la única que ha subestimado a su oponente. ¿Qué fue eso, Gandalf? Me preguntó la Mjolnir, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa, el miedo y una furia tan intensa que me puso los pelos de punta. ¿Qué artefacto fue ese? ¿Por qué no pude reclamarlo?
Respóndeme, Gandalf. Chilló, casi echando espuma por la boca de la ira. Se quitó la mano de la cabeza y la apretó con tanta fuerza que le temblaban. La sangre de la herida de la frente, un corte de varios centímetros de largo, le caía por la cara y goteaba sobre sus pechos voluminosos mientras su ropa y su cabello empezaban a ondear a su alrededor en una repentina corriente ascendente. En la frente, sus runas empezaron a brillar con un brillo abrasador. Me preparé para huir. Cuando me enfrenté a esta nueva información sobre sus habilidades combinada con su repentina furia casi berserker, mi primera preocupación fue llevar a mi maestra a un lugar seguro, lejos de la batalla que estaba a punto de comenzar. Mientras doblaba las rodillas, preparándome para dar un salto hacia el bosque oscuro en un esfuerzo por deshacerme de Sheffield, ella se quedó paralizada de repente, con los ojos muy abiertos. Tan repentinamente como empezó, su ropa y su cabello volvieron a caerse sobre ella. Entrecerré los ojos, estudiando su repentino cambio de humor. Sus ojos se movieron entre mí y miraron hacia un lado con la cabeza ladeada como si estuviera escuchando. Pero, maestro, protestó, no es ahora el mejor momento. Su voz sonaba suplicante, como el gemido de un cachorro pateado. Fue un cambio de humor tan repentino que me llevó un momento darme cuenta de lo que había sucedido. Mis ojos se dirigieron a sus oídos. Parecía que en algún lugar entre todos esos piercings había alguna forma de comunicarse con su maestro a largas distancias. Fuera lo que fuese lo que su maestro le estaba diciendo, parecía que era suficiente para calmarla. Sus ojos se cerraron brevemente y cuando los abrió, su ira había desaparecido. En lugar de su habitual aire burlón o alegre, ahora me observaba con la intensidad de un halcón. Parecía que, independientemente de lo que hubiera pensado de mí antes, ahora yo era una amenaza importante a sus ojos. Le devolví la mirada en silencio, mi rostro carente de cualquier expresión. A mis ojos, ella era la misma. De repente supe, no lo sospeché, no lo esperé, no me preocupé, simplemente lo supe, que algún día lucharíamos hasta la muerte. Al darme cuenta de eso, esbocé una fría sonrisa. Sheffield lo vio y entrecerró aún más los ojos al ver mi expresión. Parece que aún no es momento de luchar adecuadamente, dijo simplemente, y sin decir otra palabra se giró y desapareció en la noche. Todavía no, de todos modos, murmuré, mientras me giraba también para llevar a mi maestro de regreso al castillo detrás de nosotros. Corte de escena mientras Louise yacía en la cama esa noche, con el cuerpo dolorido por su propia batalla, aunque breve, con Sheffield antes de ser capturada, cansada por el largo y agitado día, Louise decidió que no tendría absolutamente ningún problema en matar a esa perra a ella misma. No era solo porque la usuaria de la muñeca había logrado emboscarla, golpearla y luego usar algún tipo de extraño control mental en ella. No era solo que aparentemente tenía algún tipo de conexión con personas poderosas con una agenda que no podía creer que fuera del todo buena para ella o su país. No era solo que Sheffield aparentemente había logrado obligar a Tabitha a traicionar a sus amigos. Ni siquiera era porque su propio sirviente aparentemente realmente quería matarla también. Ella iba a matar a esa perra porque había arruinado por completo su oportunidad de ligar con su sirviente y su reina. Había visto el buen humor que tenían las dos en la fiesta, había salido de allí para darles algo de privacidad. Por Dios, si lo que sí ésta había estado refunfuñando era cierto, si esa artista callejera que usaba muñecas y estaba vestida como una prostituta no hubiera aparecido, estaba segura de que las dos habrían terminado cumpliendo los rumores que habían hecho. Si Louise intentara explicar por qué quería que eso sucediera, tendría problemas para hacerlo. Sabía lo que Shiro buscaba. Lo apoyaba en ese sentido. Sabía que el corazón de su sirviente siempre sería propiedad de su saber, y que él nunca la abandonaría. No creía que al hacer que Shiro estuviera con otra mujer, cambiaría repentinamente su vida y se establecería felizmente para formar una familia. Pero ella pensaba que él era demasiado duro consigo mismo. Pensaba que él merecía algo de felicidad en su vida. Y también pensaba que si Saber alguna vez intentaba reprochárselo después, bueno, entonces tal vez la espada china no debería haber sido tan rápida en dejarlo atrás para poder irse y morir. Louise sabía que probablemente no fue culpa de Saber al final que ella hubiera hecho eso, pero Louise se sentía de mal humor y la espada china ausente era un blanco fácil para ella como chivo expiatorio. Louise también creía honestamente que si Saber amaba a Shiro incluso la mitad de lo que él la amaba a ella, entonces quería que él también tuviera algo de felicidad en su vida antes de regresar con ella. Y por mucho que Louise quisiera que su sirviente fuera feliz, también quería que su reina lo fuera.
Y si lo que hacía falta era que las dos tuvieran unas horas de privacidad como en sus libros, entonces Louise montaría guardia en la puerta para asegurarse de que tuvieran las horas que necesitaban. A pesar de su mal humor, Louise sintió que se estaba quedando cada vez más dormida. No pudo evitar soltar un gruñido soñoliento mientras descansaba en los brazos de su sirviente, con su Shirou de guardia mientras se quedaba dormida. Sabía que algo grande había sucedido hoy. Sus enemigos se habían vuelto más audaces y habían dejado escapar pistas hoy después de que los frustraran. Sabía que Shirou estaba ansioso por comenzar a seguir esas pistas, y que cuando encontrara a los responsables, ella y él iban a tener algunas palabras mordaces con sus contrapartes, ella con el otro mago del vacío y él con el otro sirviente. Mañana los dos comenzarían a rastrear a sus enemigos, empezando con la pista llamada Tabitha. Pero eso era mañana. En ese momento, Louise todavía se estaba recuperando de su casi secuestro, y lo único que impedía que los escalofríos del miedo la atormentaran eran los brazos de su sirviente mientras la custodiaba. Así que se acurrucó más y se dejó dormir envuelta en la seguridad que él le brindaba, soñando una vez más con espadas y batallas. Fin del capítulo 19.